Prepárate porque la vas a pasar mal. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buen miércoles. Hace prácticamente un mes que no nos vemos. Lamentablemente, últimamente hemos tenido esa dinámica. Directete un mes, otro directete un mes. Espere, siempre digo, mira, ya está, siento que es mufa decirlo. La quería bajar la música un poquito. Siento que es hasta un poquitito mufa. Cada vez que lo digo me mufo yo solo. Pero esperemos que esa dinámica cambie, ojalá. Pero bueno, directete de miércoles sacado de entre las nalgas. Como siempre, completamente inesperada. Así que pobre la gente que alcance a engancharlo, bienvenidos. Y los que no siempre me dicen, no puedo verlo. Bueno, espero el recibir. Pero bueno, hola señor y señor Franco Azores, que le voy a saludar. Señor Cebadi también. Hola. Señor Jarito dice, Papo, ¿cómo te extraño? Oh, yo también, Papo. A la mierda. Hola, ¿para cuando un Run The Witcher un Tecas 12 Zip? Uff. Mirá la que me tira, loco, la puta madre. Quiero jugar los Mass Effect. Quiero jugar el Slay the Princess. Y ahora encima me tiran los The Witcher. Hola señor Argos, gracias por esa sub. 11 meses, casi un año ya, buen señor, siendo un miembro del sector del fail, así que se lo agradezco. Hola, tengo un problema con el... Bueno, problema, ¿no? Como siempre. Ahí está, ahí le bajé un poquitito. Señor Cero también dice, agua de tier list, voy. Me dio risa porque... Porque, Frank, hola también, señor Cody. ¡Ah! Señor Cody, bienvenido. Buenas tardes. Hola, señor Citrorejan, ¿cómo anda? 20 meses, mierda. Gracias por ese Prime, señor Citrorejan, que siempre anda por ahí en las sombras apoyando y se lo agradezco con todo el cocoro. Gracias, señor Citrorejan, y bienvenido. Hola, señor, también... ¡Ah! Me dio la dislexia. Hola también, señor. No, hola, señor también. Hola también, señor Alex. ¿Cómo anda? La falta de costumbre, ¿verdad? Bueno. ¿Qué les iba a comentar? Ah, que me causó gracia Franco Azores diciendo, le subí al Philip a velocidad 5, ¿viste? Y yo ¿de qué está hablando? Y yo debe ser aire acondicionado. Porque les comento, algunos de ustedes tal vez tengan la dicha, la fortuna de tener aires acondicionados. ¿Saben cuál es mi aire acondicionado? Mi aire acondicionado es esto, ustedes no lo ven, pero les hago ASMR. Esto, ¿escuchan? Eso es un abanico del año del choto. Ese es mi aire acondicionado, papos, es mi presupuesto. Todo el resto está yendo a la PC, es mi presupuesto. Hola, señor Lobo Negro, también, ¿cómo anda? Dice, buenas tardes, secta bonita. Hola, señor Lobo Negro. Bueno, es un poco sad la tier list. Es bastante sad la tier list si la comparamos con... El mismo que usaba en los videos... No, es otro porque el de los videos se rompió. Y este también está roto, pero lo pegué con... Bueno, en fin, es muy triste. Así que mejor ni siquiera les narro qué hice. Pero es un abanico que está digamos... Le alargué la vida. De manera casera. Bueno. Quedó bastante mal, pero... cumple su función. Bueno, loco, esta música... Ya se está repitiendo el loop. Vamos a poner una mejor. Vamos... esta música de ambiente. Ahí está. Esta es la que va, papu. Esta es la que va, papu. Ahí, no sé si se escucha bien. Ya quisiera tener el aire. Ah, no era el aire, ¿qué era entonces? Que habías dicho el Philip velocidad. Ah, es un ventilador, no, puta madre. Creí que era el aire acondicionado. Cierto, ¿no? El aire acondicionado se ponía como en números, ¿no? No era velocidad. Mira, la manqué ahí, papu. Dice, le agradezco su excelente percepción de mi vida. Dice. Ay. Bueno, la tier list, como ya saben, no jugamos muchas cosas. Me hubiera gustado que fuera distinta, pero bueno, cosas de la vida. Por suerte queda menos para... A ver, no les voy a spoilear, pero queda menos para armar la PC. El tema es el siguiente. Hay una pieza en concreto que quiero tener,
que tal vez me diga, no es necesario, quiero tener, que es un UPS, porque acá se corta mucho la luz y yo tengo un estabilizador ahora mismo, pero el estabilizador, le pongo la PC nueva a ese estabilizador y ¿saben lo que pasa? ¿No? Explota toda la mierda. Así que, loco, quiero comprarme un UPS mejor, porque acá los estabilizadores que hay acá son una cagada para la PC nueva, no aguanta, no puede. Y tan carito, y el tema de la importación, no, ya digamos que ya no es por impuesto o por precio, que sí son caros, sino porque no permiten entrar, así que tengo que ver cuáles sí permiten por cosas de peso y no sé qué mierda. Y además la mierda esa que joden con los enchufes multivoltaje y la cancha de su madre, bueno, rompe mucho los huevos con eso. Pero falta menos. Lo bueno es que falta menos. Yo quería comprar también un UPS, pero el precio es durísimo. Es que es una locura, Argos, el precio de los UPS. Es una locura. Sale. No sé, porque algunas piezas las compré hace finales de 2023. Compré, o sea, tengo piezas del 2023. Así que en precio ya debe ser una locura. Bueno, no les quiero spoilear, pero una pieza que yo compré en su momento, 150.000, 200.000, ahora está 1.400.000 o algo así. Así que no tengo noción de algunos precios ahora porque yo los compré cuando estaban a otro precio, por suerte. Bueno, pero acá no van a haber spoilers, papu. No van a haber spoilers. Cuando tenga todo, se las voy a tirar en la cara sin que se la esperen. Bueno, como les decía, la tier list lamentablemente no está muy. No tiene mucho contenido. Porque lamentablemente no hemos jugado mucho. Se me con esta música triste, puta madre. Ustedes no sé si la alcanzan a escuchar. Es música de ambiente del Nier. Para el que no capte la referencia. Es música de ambiente del Nier lo que puse. Bueno. Poco a poco. Sí, me molestó un poco porque me gustaría haber jugado un montón de cosas más, continuar algunas cosas. Pero bueno, no importa, cosas de la vida. Sabés que lo importante es que estamos vivos para seguir jugando. Aunque sea poquito a poquito, es lo importante. Bueno, vámonos a... esto lo bajamos un poquitito. Ahí. Y vámonos para acá. A ver, como son tan pocos juegos, me puedo dar el lujo de poner el chat ahí. Casi llego a los 2 años y se pone música de Nier. No. Mal presagio. Sí, qué timing. Hola, señor Gargazos, muchas gracias por esos 21 mesesazos. Buen señor, ¿cómo anda? Buen miércoles, bienvenido. Bueno, vamos a ver por acá. Es que cuando vean la cantidad de juegos, si hacen una... Si se meten a la tier list del año pasado y comparan, van a ver qué triste la cantidad de juegos. Es que en Halloween jugué... O sea, literalmente creo, no me acuerdo, creo que había hecho las cuentas. En Halloween del año pasado, o sea, del año pasado no, ¿cómo pasan los años tan rápido? Del 2023, no del año pasado, del 2023. En el mes de Halloween jugué más juegos que todo el año pasado. Así que es bastante... Es chocante ese facto, pero es facto. Así que... está ahí. Bueno, vamos a poner esto por acá, y a cruzar los dedos, papus. ¡Ahí estamos! ¡Bien! Funcionó. Bueno, como pueden ver... No hay mucho que tier listear, lamentablemente. Voy a poner esto acá para leerlo. No son muchos juegos, pero intentaré, con el cariño que de la última vez, hacer la tier list. Espérenme que quiero poner el chat. ¿Saben qué es muy curioso? Hay algo muy chistoso. Que streamear juegos, no, panel del control. Gracias. Administrador de Steam, gracias. Ahí está. Hay algo muy chistoso que es que yo tengo una pantalla gigante acá. Una pantalla, te digo, no un monitor ahí todo, sino una pantalla de tele del año del choto, pero grande, ¿viste? Así LCD, todo, la tengo ahí. Está hecha mierda, hace un ruido horrible. Yo igual ni la escucho, ni la pongo ahí para tener ahí
coso nomás. Bueno, resulta que yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, tal vez los que tengan el estrés postraumático se acuerdan, cuando fueron los directetes del Nier y esas cosas, no sé si en ese, pero sé que hubo directos donde yo puse esa pantalla al lado de mi monitor y leía el chat ahí. ¿Viste? Como el streamer profesional que lee el chat en un monitor y juega en otro. Bueno, no me terminó gustando leer el chat en la pantalla. Y no tiene sentido. Pero no me terminó gustando y lo termino poniendo siempre en el teléfono. ¿Por qué? Ni idea. ¿Por qué? Ni idea. Más de una vez me han venido a decir, ¿y papu? ¿Para cuándo te compras un monitor para leer el chat? Porque siempre tengo problemas, la aplicación y demás. ¿Viste? Como, tengo una pantalla, pues ¿cómo te digo que no me gusta leerlo ahí? Es complicado, pero es enorme, ¿viste? ¿Viste? Hay un montón de juegos. No veo ahí los juegos furros, Rami. ¿Qué pasó? No. Hola, no. Los juegos que no jugué en directete no están acá. Yo acá jugué los juegos no por. Pueden ver los análisis en Steam. Que hice uno ayer encima. Pero no, también jugué juegos cooperativos con Yuri y todo. Eso no está acá porque acá está lo que jugamos en directete. Bueno, vamos a empezar a ver los directos del Fear vs Mandate. ¡A la mierda la memoria que tiene Franco, papu! Bueno, mira. No, yo ni me iba a acordar. Me acuerdo nomás. Creo que era Arkevils. ¿Quién era que la donación de bits con las empanadas? Bueno, no importa. Dejemos eso atrás, por favor. Bueno, a ver, ¿con cuál empezamos? Puta madre. A ver. ¿Se ve bien? Creo que se ve bien. ¿Se ve el cursor? Es mi pregunta. Porque yo no puedo. No me deja ver. Creo que sí se ve el cursor, ¿no? ¿O no? Puta madre, ¿se ve el cursor o no se ve el cursor? No sé si se... ¿Me lo pueden confirmar? Porque cuando voy al OBS no me aparece. Ah, te hizo una re... No me aparece. Puta madre. ¿Está o no está? Desaparece cuando lo quiero ir a ver, ¿cierto? Me parece que sí. Bueno. A ver, ¿con qué empezamos? Voy a bajar un poquitito esto. Ahí. Ahí más o menos. Ahí. Tampoco. Ahí está. A ver. Voy a empezar con este. Con el... ¡Ah, la mierda! Uy, qué delicia. Qué delicia de música. Vamos a empezar con el Last Day of June. O el último día de junio. Pobre, este la va a ligar. Muy lindo jueguito. Pero, a ver, ¿cómo les digo? Es un juego 100% enfocado a las emociones, a lo emocional, a querer hacerte llorar, a querer hacerte sentir mal. Te pone historias emotivas, la típica, ¿viste? De, ay, hay una muerte, amor, se quiere mucho y todo. Bueno, el juego está enfocado en eso, básicamente. No voy a spoilear, acá no hay spoilers, aunque sea tier list. O sí, podría decir spoiler, ¿no? Porque es tier list, estamos analizando el juego, bueno. Pero sí, está enfocado a eso. Así que si no les gusta ese tipo de juego, lo más normal es que les parezca una caca el juego. Porque llega a un punto donde se siente como hasta no sé si decirte forzado, pero como que intenta por todos los medios restregarte la desgracia principal del juego para que te sientas mal. Y cuando se hace de una manera así, tan como... tan forzada, termina como siendo medio rarito, ¿viste? Termina siendo medio... como de... Sí, ya entendí que querés que me sienta mal. Podés relajarte un poco. Pero no, te lo ponen hasta en las pantallas de carga, te lo ponen... Bueno, en fin. Last Day of June. Además, una cosa. Que esto ya dependerá de cada persona si lo toma como criterio o no para criticar un juego. Pero este juego vale $20. Y esto, opinión personal, para mí no vale $20 el juego. O sea, el 100% te lo saca en 2-3 horitas. Podemos entrar en la misma polémica que tuvo en su momento Apsu. ¿Se acuerdan que jugó súper corto y que salía, creo que
No sé cuánto salía, que decían que no vale. Bueno, Apsu es una preciosidad y es otra cosa muy distinta a esto, para mí. Pero vale $20. Yo lo compré creo que por 15 pesos. No sé cuántos años, no me acuerdo ahora mismo. Creo que en el análisis escrito lo debo tener, no sé, está en Steam. Pero sí, de 12 pesos a $20 hay una diferencia. Por 12 pesos lo súper recomiendo. Digo, no, ¿sabes qué? Por 12 pesitos tiene una historia emotiva, tiene logritos, pero por $20 y por lo que es... La verdad que le pongo en una C, pobrecito. No le voy a poner en el estado en el que está porque no tiene bugs, se puede jugar bien, no tenés que hacerle nada. Simplemente lo abrís y jugás y ya está. Pero tiene otra cosa también que no me gustó, que es me acordé ahora, mira el desenfoque, que tenía un desenfoque que me acuerdo que no me gustó nada, y supongo que es como decisión como artística del arte, o sea, el apartado artístico del juego, ¿no? Supongo, meterle un desenfoque, que las texturas no se ven mal, pero aún así le metieron le metieron como un desenfoque constante hasta objetos que estaban cerca, que no me gustó una mierda, encima no se puede quitar. Así que complicado. Pero bueno, el juego busca, como les digo, busca tocarte el corazón, llegarte. Y realmente la poca jugabilidad que tiene es como... Les podría decir que siento que el juego mismo lo trata como un mal necesario para el juego. La jugabilidad, te das cuenta por cómo es, porque es básicamente un loop constante. Sentís que estás reviviendo lo mismo, está bien, te pones de otra perspectiva, pero ves constantemente lo mismo. Y ese combito mezclado con las otras cosas hace que... para mí, se vaya una C. A mí me puso osada el juego porque me metí, ¿viste? Bajé la vara, me metí. Y recién al final después empecé a analizarlo objetivamente desde afuera. Porque intento disfrutar el juego, no sé que tenga demasiadas cagadas que ni siquiera así pueda. Pero sí, lamentablemente se va una C. El pobre... pero bueno, ahí es donde va. Es un juego emotivo. Lo recomiendo en oferta. Lo recomiendo en oferta. Se dice, es que calcular el precio por hora es difícil. Para mí es más la sensación que te deja como de vacío al acabarlo. Sí, claro, es que por eso justo se va a decir lo del Apsu. No sé si lo jugaste el Apsu o si lo conocés, la polémica esa que había habido en su momento. Porque creo que salía lo mismo, $20, no me acuerdo cuánto salió y duraba, entre comillas, poco. Pero es que el juego es precioso, es un viaje hermoso, Lapsu, me acuerdo. Mira, hasta me gustaría jugarlo de nuevo algún día. Es un juego bonito, a mí me la pasé bien jugándolo, ¿viste? Pero pasa que en este caso este juego es un mismo escenario en el que estás siempre repitiéndolo una y otra vez. Está bien, cambiás de personaje. Pero la dinámica del juego, el combo total del juego terminó dando un sabor bastante agridulzón. Además que ya el juego parte de una base ya que era peculiar. El juego lo hicieron en base a una canción. O sea, fue un experimento. El juego básicamente fue un experimento. Si vos te pones a buscar quiénes hicieron el juego, ves los otros, nada que ver. Así que, bueno, si tuvieras en cuenta tal vez lo podría poner en una B, pero no, se queda en la C. Pobrecito. Bueno, ¿qué viene ahora? Hay algunos que quiero evitar. ¿Ya tenemos próximo juego de Directete entonces? No, Soy, no. Hola, Rami dice, hola, señor Viecofeller, ¿cómo anda? Bienvenido. Buen miércoles. Mirá, Carcaso dice, voy haciendo predicción. Chucho Charla va a estar en SSS Plus. Ya la están disfrutando y todavía no llego a ese. Domingo dice, paso por aquí para obligar a Rami a jugar The Last of Us. Hola, señor Domingo, lo juego ahora, me explota la PC. Si a gente con la 4090 les quemaron la gráfica del port ese choto cuando salió. ¿Te imaginas a mí como me hubiera ido con mi 980? Pobrecita. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? Vamos con el Turok. Vamos con el Turok 3.
Turok 3, mira, va a estar en un lugar curioso porque vamos a evaluar el remaster. No el juego original. Esto es un remaster. El Turok 3 es un remaster ¿cómo es? Del juego creo que era de Nintendo 64, si no me acuerdo mal. De la Nintendo 64, este juego. Remaster de Night Dive Studios. Debería buscar si era de la Nintendo 64 para no decir burradas. Pero bueno, déjamosle. Ya me corregirán si me equivoco después en el resubido, pero creo que sí es de Nintendo 64. Night Dive se mandó este remaster, lo voy a poner. Y que tal vez cambie de lugar. Esto ya lo vieron. Los que vieron la tier list anterior. Ya saben, a lo que seguramente iremos que tal vez lo baje de lugar, lo suba, esté así medio indeciso. Veremos. Pero yo lo pondría, no sé si en una B o en una A. Estoy indeciso. Porque, bueno, en el análisis de Steam está súper detallado para el que lo quiere ir a ver. Pero tengo sentimientos encontrados porque de los 3 Turok que he jugado, para mí el 3 es el peor. Es el más flojito de los 3 que jugué. Pero yo lo enfoco más desde ver el remaster. No, o sea, sí es juego, pero ver más lo que significa el remaster, ¿no? Lo que aporta el remaster que hicieron los de Night Dive Studio. Porque yo les explico. Si ustedes, o sea, si no juegan el remaster, o sea, si el remaster no existiera, ustedes tendrían que descargarse la capturadora de Nintendo 64. Y yo que lo hice para jugar el Turok Wars, creo que se llama Turok Wars, que jugamos. Jugar un juego de Nintendo 64 sin el mando de Nintendo 64 es horrible. Es horrible. La pasé mal porque es horrible. Son mandos distintos, funcionan distintos. Bueno, en fin, que la pasé mal. Así que si el remaster no estuviera, ustedes para jugar este juego bien necesitarían un la capturadora de Nintendo 64 y para jugarlo como se debe, un mando de Nintendo 64, que además he mirado y la mayoría de los que hay son baratongos chinos y se te rompe, se te hace mierda enseguida, es una cagada. Así que tenés que desembolsar un dinero de verdad para tener un mando bonito de Nintendo 64. O sea, bueno, ya dependerá de cada quien, pero eso yo lo veo desde esa perspectiva. Lo que aporta el remaster que no esté acá. Por eso me da ganas de ponerlo acá en realidad. Porque yo me estoy volviendo bastante fanboy de Night Dive Studio con lo que están haciendo. Ahora sacaron el juego de The Thing. Están reviviendo joyitas que de otra manera sería muy, muy complicado acceder. Juegos de PC viejo podrías decir que tal vez sea menos jodido, que igual puede ser medio engorroso, pero de Nintendo 64 sí es un dolor de huevos. Así que para mí va acá. Pasa que hay un dilema también acá que se va de como lo que hablamos del precio. Este juego, o sea, la mayoría de las críticas negativas que tiene este remaster en Steam es criticando cosas que trae el juego original o criticando el precio, porque creo que sale $20 también, algo así. Que dice, loco, es un juego del año de no sé cuándo y me lo cobras $20, es un robo. Y ahí es donde yo digo, hay que tener en cuenta lo que les digo. No es que agarraron un juego viejo de PC, le metieron un par de cositas ahí, 4K, 60 FPS y... No, agarraron una versión de Nintendo 64 y no sé qué cosa le hicieron para portearlo a PC y además la 4K, todo 60 FPS, opciones nuevas que le añadieron de accesibilidad al juego y todo. O sea, hay un montón de trabajo atrás para hacer un remaster encima de Nintendo 64. Así que para mí... He hecho mucho Nintendo 64, así que espero que de verdad sea esa consola, porque si no me acordaron. Hola, señor Yaconito, ¿cómo anda? Bienvenido. Buen miércoles. Así que yo les diría, si quieren un análisis más extenso del juego, como les digo, está en Steam. Lo tienen ahí en Steam, me pueden añadir, lo leen ahí, toda la weá. Pero una frase que sí me acuerdo que estaba en el análisis, que es que es un muy buen remaster para un mal juego. Esa sería mi opinión del Turok 3.
porque el remaster es buenísimo y las críticas que se lleva es por cosas que trae el juego, que son del juego, ¿viste? Por ejemplo, que dicen la duración, que cambian algunas cosas, que no sé qué, ¿viste? Los mapas, no sé qué cosas. O sea, le critican cosas que no son del remaster, que son del juego. O sea, a mí me pasó en Steam de leer análisis negativos de este juego criticándole cosas que son la raíz de la esencia del juego, ¿viste? Entonces yo decía, loco, si ya sabías que el juego era así, ¿por qué te compraste el remaster? Y para criticarlo negativamente, si el juego es así, no le van a cambiar como el core del juego, ¿viste? No lo van a sacar la esencia, va a seguir siendo lo mismo. Igual hay gente que lo criticó por el... Mira, esto era algo que me acordé que también puse en la reseña y que está muy bueno decirlo. Criticaron también el remaster del Turok 3 por no tener multijugador. Por no tener multijugador, ¿no? Y eso fue muy chistoso porque no me acuerdo en qué juego fue. No me acuerdo si en el Turok 1 o Turok 2, no me acuerdo en qué juego fue que Night Dive Studios puso el multijugador en ese juego, ¿no? Y las estadísticas, vos veías que ni 50 personas jugaron el multijugador. Entonces, vos ves una porción de la comunidad, ¿no? Muy ruidosa, criticando negativamente el juego, pero después ves que no lo juegan, ¿viste? Que no hay gente. Y lamentablemente, por cómo funciona esto, vamos a invertir recursos en algo que nadie juega. O sea, la gente viene por nostalgia, juega y lo desinstala. Y una muy pequeña porción va a querer jugar al multijugador. O incluso, ¿sabés qué te digo? De la gran porción que lo compró, lo jugó el multijugador 1, 2 días, 3, y no lo tocó de nuevo. Obviamente Night Dive Studios evalúa eso y dice, loco, no me rinde, no me es rentable meterla ahí. Y la gente se le enoja y le dice, no, pero ¿por qué? Ahí hay un debate que se puede tener o no, pero a mí me parece que obviamente no le voy a meter recursos a algo que la gente no usa, ¿viste? Lo puedo usar en otras cosas. Y encima están sacando más remaster todo, así que yo contento. Pero bueno, el juego tiene críticas por eso mismo. Más, me gustaría ver cómo va de críticas el juego ahora mismo. Me gustaría echarle un vistacito a eso. Me gustaría echarle una mirada. A ver, quiero ver cómo va de crítica el juego. Hola, me das plata por verme. Luncia. Hola, Luncia. Me encanta porque nosotros nos entendemos, pero quien te lea out of context va a decir, uy, ¿quién es Luncia? No sé qué, ¿viste? Pero yo te leo y me cago de risa porque me acuerdo ese día. Ay, Luncia, la puta madre. Es que hay que tener cara para ir así canales random diciendo, me das plata por PayPal. No te conozco, hijo de puta. Ay, no le dé plata a gente que conozco, a no ser que sea caso muy específico. Imagínate a un desconocido. Bueno, a ver, bueno, por lo menos tiene... Mira, es que miren esto. Hay gente quejándose del Turok 3 porque no tiene multijugador. Tiene 420 reseñas. Nada más, 420, el porrito. 420 reseñas. Vamos a... bueno, no, pero no voy a buscar. Pero si vos buscás, probablemente... espérenme un cachito. Me meto acá. Mira, ahora mismo hay 4 personas en el Turok 3. El máximo de personas que ha habido al mismo tiempo jugándolo son 342. O sea, es un juego, admitámoslo, es un juego pequeño. Es un remaster nostálgico muy bonito que llevó trabajo, como les digo. Y la verdad que no lo jugó mucha gente. Así que hay que tener eso en cuenta a la hora de tirarle mierda o de criticar el juego diciendo porque querías tu multijugador y no lo tiene. Es complicado. Puedo entenderlo, pero no lo comparto. Una frase que me encanta. Lo entiendo, pero no lo comparto. Mirá, vamos a... Ustedes no lo pueden ver, ya sé que no lo pueden ver, pero voy a buscar, por ejemplo... Mirá, en el Yakuza 0 ahora mismo hay 1116 personas jugándolo. ¡Wow! Es un juego del año 2018. Y lo están jugando 1116 personas ahora mismo. A mí siempre me gusta compararlo con el último
con el último Hellblade. El último Hellblade ahora mismo lo están jugando 64 personas. No lo está jugando nadie el último Hellblade. Nadie. Ay, así todo le ganó el Silent Hill 2. Mirá vos. Mirá vos, la concha de tu hermano. Bueno, volvamos a lo nuestro. Si quería comparar estadísticas. Bueno, agua de Omaes. Voy. Hola, señor Mr. GG, ¿cómo anda? Agua de críticas, sí. Justo les estaba comentando antes a los chicos que escribí una reseña del Illegal Mahjong ayer. Que al fin le saqué el 100% a ese juego asqueroso. Hola, señor Wolf, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Dice, de por sí el Turok 3 fue el menos aclamado de la trilogía. Claro, para mí es el peor de todos. Que jugué los 3, para mí es el peor. Pero a la hora de evaluar el remaster, justamente hay que tener eso en cuenta. El remaster. Porque se centran en criticar el juego, que lo pueden criticar, pero el remaster no te va a cambiar los mapas, la historia, no te va a cambiar eso un remaster, ¿viste? Eso sería un remake. Un remaster agarra algo que ya está hecho, lo hace visualmente más bonito, lo hace más accesible, tal vez pule algunas cosas que envejecieron mal, tal vez no, y ya está. Hasta ahí se queda, ¿viste? Pero sí, le han criticado de manera muy fea. ¿Saben qué? Mira, me voy a meter a leer una crítica negativa. A ver, del juego. Dice que... Bueno, ven, por ejemplo, acá dice algo que es verdad. Acá uno dice, Turok 3 no es un juego que valga $30, dice. ¿No será que era 30? Yo decía 20, ¿en serio está 30? Bueno, ahí esperó un poquitito, ¿no? Pero dice, Turok 2 es literalmente mejor y más barato. Andá a jugar eso. ¿Viste? Pone eso y dice, what the fuck Night Dive. Es como, ¿cómo que what the fuck Night Dive? Yo entiendo, es por el precio. Está bien, se mamaron, agarraron un juego de Nintendo 64 y no sé qué ingeniería inversa o qué cosa rara le habrán hecho al juego. Yo no entiendo nada de cómo se portan juegos, la verdad. No entiendo, no sé nada del tema. Estamos hablando acá de la barra del bar. Pero para mí sí es caro, $30 para mí sí es caro. También yo lo pagué mucho más barato por vivir donde vivo. Pero sí entiendo que es caro, o sea, yo lo recomiendo en oferta el juego. Porque es divertido, es para mí peor que los otros dos, pero es divertido. Bueno, ¿veis? Por ejemplo, al final dice remaster sólido. Pero debería valer máximo $10. ¿Ven? O sea, el tipo dice que el remaster está bueno. Está bueno. Pero dice que no vale los $30. Está... Bueno, a ver, otra crítica negativa, pará. Dice, el peor Turok de los 3. Un diseño terriblemente lineal en los mapas. Mal gores, creo que dice, mala historia, mala IA, enemigos que respawnean infinitamente, mal combate, mal multiplayer. Hermano, estás criticando el juego base. O sea, ¿lo jugó o no lo jugó? No sé, tal vez no lo jugó y dijo, me voy a meter al Turok 3 en el remaster. Puede ser, claro, porque yo lo estoy viendo desde la perspectiva de alguien que jugó, que pudo haber jugado el 3. O sea, no ven el contexto, ¿viste? O sea, lo están criticando por cosas que el remaster no va a cambiar. Y encima, ¿cómo que terrible gore? Yo me acuerdo que el 3 tenía gore, que les pegaba headshot y les salía sangre. Me acuerdo que sí. Bueno, tal vez en efecto Mandela me esté confundiendo con otro. Pero ve, lo critico por el diseño de mapas, la historia, la IA... Bueno, eso ahí no sé si hubiera sido posible cambiarle la IA a los enemigos, no sé. Pero yo me acuerdo que me morongueaban bastante. Bueno, la cosa es que lo critican por elementos que trae el juego, no por cosas del... Pero bueno, al final son opiniones, ¿saben? Yo lo que estoy haciendo ahora es opinar de opiniones. Y es muy subjetivo eso, ¿viste? Es muy subjetivo. Mira, acá está la reseña en inglés que les dije, de donde había sacado la frase: un buen remaster para un mal juego. Esa sería mi opinión resumida del Turok 3. Un muy buen remaster para un mal juego. Pero bueno. Vamos a poner esto acá, ahí. Pero bien que animaste a cada uno... con uno... ¿Cómo? Se va de... Me está dando la dislexia, ¿no? Con uno japonés loco del año del choto. Bueno, mira, justo acá está el japonés y el año del choto que vamos a jugar.
Uy. ¿Qué? Hola, señor Supremo. ¿Cómo anda, señor Supremo 49? Gracias por esos 3 meses, buen señor. Buen miércoles. Bueno, vamos con lo que sigue. Vamos con el Debris 3. Debris 3, ¿dónde lo pongo al Debris 3? El Debris 3, mira, es más, yo la B la cambiaría un poquito porque está verde. Yo la B lo pondría así, en amarillo, como de... Lo pondría ahí. Ahí lo pondría. Nadie hace mal. No. El Debris 3... Estoy entre una A y una B. ¿Saben qué pasa? Ustedes no se acuerdan muy probablemente de los jefes que tenía el Debris 3. Si el Debris 3 lo evaluamos por sus jefes, cómo están hechos los jefes, yo lo tendré que poner acá. Porque la pasé muy mal con algunos jefes. Por cómo están diseñadas las peleas con los jefes, la pasé muy mal. Pero... A ver. Es un juego realmente que... O sea, mini reseña. El juego trata enteramente de traumas. Es 100% traumas, amores tóxicos y obsesivos. Se trata de eso. Y lo toca de una manera bastante cruda y directa. Es más, Fear and Hunger, que todavía no hablamos de ese juego... tiene cosas directas y tiene cosas jodidas de abuso, de gore, tiene de eso. Pero es que el Debris 3 lo verbaliza constantemente. Lo verbaliza una y otra vez. Cada vez que puede. Cada personaje simboliza una cosa distinta. Un amor enfermizo, un trauma. ¿Cómo es? El síndrome de Estocolmo también. Hay de todo. Tiene unas cosas con el abuso. De todo. O sea, cada personaje tiene un trauma. Es un tema muy jodido, distinto. Y constantemente el juego te restriega eso en la cara. O sea... Por eso Peck pone el warning cuando recién empieza el juego, que tocas temas jodidos. No es un juego para que lo juegue cualquiera, menos si han pasado por situaciones feas. Es un juego jodido, que puede ser muy jodido. Pero sí, los jefes no los recuerdo con mucho cariño. Así que lo pondría acá. Sí, lo pondría acá, detrás del Turok 3 o adelante. No sé, ¿me deja cambiarlos de lugar? Ah, sí me deja, bien. Bueno, por ahora se queda acá. Se queda acá. Se queda ahí. Pero es un juego particular. Que yo igual me lo jugué todo. Pero es particular. Es bastante potente. Bueno. El OMSE dice, no entiendo una moronga. A ver, ¿qué no entiende el OMSE? Yo puedo intentar explicarlo de una manera menos como la esté explicando. Si hay alguna duda, me preguntan. No pasa nada. Ahora el hombre se dice, no es que no entiendo algo concreto, es que no entiendo nada de lo que está diciendo. Yo, ¿qué hago entonces? Bueno, a ver, ¿para dónde? El día de hoy sigue con trauma. Es jodido el juego, sí. No, a mí no me traumó. Pero fue, o sea, me sentí incómodo jugándolo en directo, leyendo las cosas que decían algunos personajes. O sea, te transmiten una incomodidad. No les voy a negar, el morbo a mí me gustó. El morbo de ver todas las cosas horribles que estaban pasando. A mí me gustó, quería ver cómo seguía. Pero tener que leer algunas cosas que decían algunos personajes sí me incomodó, me asqueó bastante. Eso es bueno, eso no es malo. Pero ¿cómo es? Esto más que nada por las peleas con los jefes que no me gustaron, algunas que la pasé mal, me enojé bastante. Pero bueno, habían unos TPs ahí, mira que justo Wolf dice, lo único que recuerdo es que te hacían TP. Sí, si no iría acá, yo lo pondría acá, pero puta madre. Pero va acá. A ver, y hablando de Peck, vamos a hablar del Debris 1 Remake, que no salió todavía, pero la demo
Lo que vamos a criticar es la demo. La pasás peor con el caballero que salta. Sí. Sí. Ay. Vamos a hablar de la demo. La demo, así de una, la pongo en una A. Así. La pongo tier A, de una. ¿Por qué? Justamente, no es casualidad que elija hablar de este justo después de del Debris 3. ¿Por qué? Pues si ustedes vieron el gameplay de la demo, o el let's play, no sé, de la demo, habrán visto el salto enorme que hizo Peck. Es tremendo. Ustedes ven el Debris 3 y ven el Debris Remake y es una locura. Todo, desde cómo Peck dibuja, que cambió su estilo, también lo fue cambiando. Al juego en sí, mecánicamente el juego, le puso animaciones, a escenas, la forma en los diálogos, los menús, incluso, mirá, primero vamos a decir lo bueno. Me gustó mucho cómo está hecha la demo, me gustó la jugabilidad de la demo, y me gustó mucho, es que los dibujos me encantaron, y las animaciones que le puso a los dibujos. Me gustó muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. ¿Y saben qué es lo importante? Que es muy, muy, muy importante. Es por eso, yo le iba a poner, ¿sabes qué? Yo le iba a poner por encima del Turok 2. Del Turok 3 del remaster. Lo iba a poner acá. Pero ¿saben por qué lo pongo acá? Lo pongo acá por un muy simple motivo. Y es que, mira, hasta me da ganas de ponerlo acá. Hasta me daría ganas de ponerlo acá. Solamente por eso. Yo cuando lo jugué, hablé de un par de cosas. Del menú, creo. De la linterna. Y creo que el tema del cigarrillo, que se guarda la partida con cigarrillos, que es muy Resident Evil. Cambió las cintas de la máquina de escribir. Los rollos, perdón. O cintas, no sé cómo se dice. No, sí, la cinta de la máquina de escribir por cigarrillos, pero es básicamente lo mismo. Y a mí me gustó mucho eso. Pero bueno, yo mencioné cosas que no me terminaban de gustar del tema de la linterna y no sé qué. ¿Y saben qué? Peck respondió a eso que yo dije, al feedback, ¿viste? Agradeciéndome por haberle dicho eso y que le va a hacer unos retoques, que iba a ver qué le cambiaba, cómo lo cambiaba. Eso, lo que vale eso. Lo que vale eso. Ustedes saben. Lo que vale eso. O sea, se vio el video, se vio el stream entero, agarró las cosas que yo dije, ¿viste? Y se tomó el tiempo encima de escribir y decir, che, gracias por haberme dicho estas cosas, ¿viste? Le voy a echar un ojo. Oh, qué bonito, ¿no? Qué bonito sentir que te reciben el feedback, ¿no? Se va de... Pobre Sebade, ¿cómo lo agarró Sebade? Para tirar ahí piedrita. Qué bonito, no se va. Y cuando le damos feedback a alguien y no. Así siempre. Sí. Pero sí, está bonito. Está bueno. Yo, mira, por la actitud de Peck, yo lo pondría acá. Pero bueno, lo hubiera puesto acá. Pero en serio, por cómo recibió el feedback y la demo en sí, para mí que está bueno. Está bueno que esté acá. Para mí que está bueno que esté acá. Pero bueno. Sí, me gusta lo de Peck. Porque al final es un camino más ameno para mejorar y progresar y hacer mejores juegos. Si agarrás las críticas que te dicen y decís, uy, mira, vamos a echarle un ojo a esto y pensar a ver, che, tal vez le podría cambiar esto, tenés el camino ya, la mitad del camino hecho para hacer un mejor juego. Es así, ¿viste? O sea, si alguien que se va a meter a hacer juegos tiene una personalidad que a la mínima crítica salta a la defensiva, está destinado a estar estancado, a quedarse a estar estancado en el mismo punto y no subir nunca de ahí. Es así, es como todo en la vida, ¿viste? Es como, no sé, es como que seas un chef que quiera ser cocinero y que no aceptes consejos ni correcciones de personas que tengan mucha más experiencia o años que vos de lo que sea, o simplemente de un cliente que te dice, esto estaba muy salado.
y no lo tengas en cuenta siquiera. O digas, no, yo sé lo que estoy haciendo, mi receta la sigo. Es lo mismo. Te quedás cerrado ahí, estás condenado a atascarte. No sé si ustedes vieron el anime Shokugeki no Soma, lamentablemente tiene un ecchi de la gran zamputa. Pero da ese mensaje, es un anime ahí de cocina y demás. Tiene mucho ecchi, lamentablemente. Pero habla mucho de eso también, es de cocina. Un anime de cocina. Y hablan constantemente de eso. Muestran personajes que son súper profesionales con más de 30 años de carrera y por no abrir la mente a cambiar cosas o a ver cosas, ahí se quedaron, ¿viste? O sea que hasta el más experimentado le puede pasar por eso. Me gusta tanto y por eso se va a una el buen Debris, por la hermosa y buena actitud profesional de Peck Design de... ¿Cómo es? De aceptar el feedback. Espero que pronto lo pueda sacar en Steam. Creo que ha tenido algunos problemas personales. Recuerdo que subí un video ahí. No me acuerdo ahora contando un poco qué le había pasado. Pero espero que todo le vaya bien al Papu. Y que lo logre sacar. Y que le vaya bien cuando lo saquen. Pero bueno. A las personas que hacen las cosas bien, por lo menos les va bien. Y si no les va bien, por lo menos tienen la tranquilidad de que lo hicieron. Y a los que les va mal o hacen las cosas mal, bueno, terminan sacando sus juegos por violar las normas de la comunidad de Steam y hacer prácticas ilegales que rompen las normas. Pero bueno, ¿qué me dicen? Mister dice: Rami, si algún día hago un juego que ahora dejé el desarrollo de juego en pausa por temas económicos, ¿lo jugarías? Mira, con las experiencias que he tenido, te diría que lo tengo que ver antes. Tengo que echarle un vistacito antes. Por las dudas, más que nada, por justamente experiencias que uno ha tenido en la vida. Pero sí que lo descargaría y le echaría un vistacito, sí. De ahí a algo más, no te podría decir. Pero probablemente sí que lo abriría y lo probaría. Y tal vez te diría qué me parece. De ahí a jugarlo en directo y por experiencias pasadas probablemente tendré que pasarlo por un par de filtritos, tal vez. No te voy a mentir, acá vamos con la verdad. No voy a hacer el política, ¿cómo es? El family friend, el querer caerle bien a todo diciendo sí, papu, sí te lo juego. Y con lo que acabé de decir, si te digo que sí, la verdad que estoy siendo bastante hipócrita. Franco dice: Peck y Cebadi, los señores del RPG Maker. Cebadi, tremendo, un nuevo mundo. Mira, aplaudo al papu. Espérenme un segundito que tengo moquito. Bueno, a ver, ya habiendo terminado de hablar del Debris Remake. Hola, señor El Solol, dice: mi argentino crack. Ay, gracias. Gracias. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Con cuál vamos ahora? Además, perdón, me olvidé de decir lo que ya dije, que se nota mucho el avance que hizo Peck. El recordar el Lullaby, el primer Lullaby que jugué, y compararlo en calidad con... Loco, tomé agua y la garganta me está haciendo unos sonidos. Comparándolo con el primer juego de Peck, es un orgullo. Es un orgullo ver el progreso plasmado en juegos que ha tenido Peck. Parece tremendo. Me saco el sombrero que no tengo y lo aplaudo con las manos que tampoco tengo. Aplaudí con las nalgas, ¿viste? Bueno. A ver, ¿con qué vamos? Vamos con el Tomb Raider 3. Vamos con el Tomb Raider 3. Ay, Tomb Raider 3. Lo lamento, amigo. Lo lamento, amigo, Tomb Raider 3. Pero en el estado en el que estás. En el estado en el que estás, no te puedo recomendar. Lamentablemente. Lamentablemente, en el estado en el que estás,
No te puedo recomendar, señor Tomb Raider 3. Todavía no tiene su reseña en Steam. Va a estar próximamente. Mirá, Wolf diciendo, nah, ¿qué es esto? Nah. Sí, en el estado en el que está, no lo puedo recomendar. Vamos a hablar concretamente, así como hablamos del port de Turok 3, que el remaster y todo. No estamos hablando de ningún remaster, no estamos hablando de nada. Estamos hablando de Tomb Raider 3, la versión cruda de Steam. Port de PlayStation 1 a PC. ¿Qué pasó? La traición, hermano, la decepción, la traición del juego hacia mí, papu. No de yo, del juego hacia mí, papu. Bueno, pará, ¿qué dicen? ¿Puede ser que Peck dijo que iba a ser un Lullaby remake? Me suena, pero no me acuerdo bien qué habrá dicho concretamente. Creo que sí. No me acuerdo, mirá, no me acuerdo. Mister dice, entiendo, te lo agradecería, la verdad sería todo un honor, pues hice algunos juegos, más que todo son juegos experimentales y cortitos. Mis primeros juegos, más que todo los hice para aprender a manejar bien el motor engine y desarrollar los juegos con algo de facilidad. Igual quédate tranqui porque ya un juego que quizá toque temas como la soledad, depresión, etcétera, que son cosas que me gustaría hablar desde mis propias experiencias. Me intriga el género, señor Mister. ¿Qué género es? ¿De qué género estamos hablando? Plataforma, bueno, plataforma, sí, podría ser una plataforma que toque esos temas, pero ¿a qué géneros se enfoca más, buen señor? Ramiro, si viene el remaster de Tomb Raider, uy, sí, 4, 5 y 6. Es que no lo jugué. O sea, pienso lo mismo. Para que solo si te digo lo que pienso voy a spoilear lo que voy a decir acá, seguramente. Pero ¿cómo es? Pero a mí me parece buenísimo. Me parece buenísimo por lo mismo que me parece buenísimo que está acá, que es el ponerlo al alcance de mucha más gente sin tanta mierda, que es lo que vamos a hablar con este. Pero a mí me parece buenísimo. Los juegos, ahí ya no sé. Las referencias que tengo de esos Tomb Raider es que muy buenos no son. pero bueno, eso es tema aparte. A ver, Tomb Raider 3. La versión de Steam, vamos a partir de esta base, que es la misma base que del Tomb Raider 1 y del Tomb Raider 2 en Steam. En PC. Están rotos. No abren. Crashean. Tenés que aplicarle fixes y usar programas externos si querés jugarlo. Y si encima lo querés grabar, como así como lo streamé y lo grabé yo, peor, todavía más jodido. Pero no vamos a meter eso porque sería no ser muy justo con el juego. Evaluar lo que es streamearlo, porque el juego no se hace pensado para streamearlo, si va a ser fácil grabarlo o no. O se saca para jugarlo, ¿viste? Pero es una cagada. Es una cagada, la versión de Steam está rota. Pero loco, el port es independiente de la calidad del juego original. Para mí que Wolf es familiar de alguien que trabajó en el juego, ¿eh? No tengo prueba, pero tampoco dudo. El port es independiente de la calidad del juego original, sí, pero si el juego ni siquiera abre, si el juego ni siquiera lo podés jugar, está en el estado en el que está. No hay por dónde darle, Wolf. Igual voy a seguirte leyendo tus intentos, pero no hay por dónde darle, papu. Qué lástima que no esté Makoto, la puta madre. Lo bien que la pasaría el papo acá, bueno. Qué lata. A ver. Uno cuando compra un juego, lo que espera es que lo compra y lo juega. Bueno, en el caso del Tomb Raider 3 no se puede. Tenés que aplicarle 1000 fixes, tenés que meterte a buscar en Google, tenés que descargarte un programa. Si querés subirle la resolución, estás hasta los huevos, obviamente tenés que usar un programa. El brillo del juego está bugueado. ¿Viste? El brillo del juego está bugueado, está roto, se ve súper oscuro. Si le subís un poquitito, un poco mucho, después la PC se te queda el brillo súper alto, tenés que meterte a bajarlo, se buguea. Tiene un bug en una parte, ¿se acuerdan? La parte del creo que era del metro, a ver, Wolf, que tanto te gusta. ¿Te acordás cómo se llamaba ese mapa? Que estás como en todo un subterráneo ahí, que había una zona donde se buguearon las texturas y era súper horrible, que estaba súper bugueado y que no podías seguir jugando, era horrible. Bueno, es un horror. El port es un horror. Probablemente si hubiera jugado la versión de Play 1, si hubiera jugado Aldwych. Si hubiera jugado la versión de Play 1, probablemente lo pondría... probablemente lo pondría acá.
Si hubiera jugado la versión de Play 1. Pero no, jugué la versión de PC. Así que se viene para acá. Y hay una cosa que sí me jodió mucho, que es creo que también es en Aldwych. Hay una parte donde hay una cosa, que es como tickets de metro, que la versión de Play 1 resalta mucho. Son, ponele, no las tengo contadas ahora, viste, no las anoté, pero ponele que sean 10 casillas de tickets, ¿no? Y hay una sola que si vos interactúas te da un ticket. Pero las texturas no se ven distintas al resto. Lo que cambia es el brillo de esa estación de tickets. En el port de PC no está ese brillo. No existe. Entonces son indistinguibles. Entonces, ¿qué me pasó? Yo me acuerdo cuando jugué, interactué con algunas de las cosas esas y no me dieron nada, entonces me fui. ¿Viste? Bueno, llegó un punto donde me habían dicho que interactué con eso. Interactué, suponete, con 8 de las 10. Y dije, no, acá no es, chicos. Resulta que hay una de esas 10 que es interactuable y que te da un ítem que es obligatorio para seguir el juego. Bueno, en el port de PC no hay nada que te señale eso. Entonces, sí o sí, estás obligado a buscar un video. Obligadísimo. En la versión de Play 1 tampoco no te dicen nada porque el juego no te dice cosas. Pero vos mirando, analizando el entorno y utilizando la lógica, podés ver que si tenés unas casillas de tickets y hay una que tiene el brillo mucho más alto que la otra, te llama la atención. Entonces, como jugador intrigado, vas y decís, ¡oh! Hay algo. ¿Viste? Pero en el port de PC eso no existe. Así que, además de que necesitas programas para poder cambiarle la resolución y demás cosas, tema de brillo que está jodido, que el juego crashea, que tenés que hacerle varias cosas. Además de eso, el juego está roto. O sea, le rompieron algo que es importante, que te obliga a ir a buscar un video. ¿Viste? O sea, a no ser que hayas jugado la versión original, que ahí venís con suerte, estás obligado a buscar un video. Estás obligado, no hay de otra. ¿Viste? No hay de otra. Y por eso, en el estado en el que está, no lo puedo recomendar. Además, mira, esto no sé si decírtelo como algo negativo o no, ¿viste? Porque como soy medio masoca, a lo mejor te lo diría que es hasta como algo bueno. De los 3 Tomb Raiders, del 1, el 2 y el 3, este es el que más he sentido que los desarrolladores tuvieron la intención a propósito de joder al jugador. Con muchas ganas. Mira, hasta Wolf que lo defiende tanto, hasta él admitió eso, que sí se notó eso. En este Tomb Raider se le notó mucho más eso que los 2 anteriores, Se le notó mucho más eso, la intención de jodernos. Mucho más jodidas, O sea, está más enfocado al ensayo de error, que Tomb Raider son ensayos de error. No vamos a engañar y no nos vamos a mentir. Es eso, es la esencia Tomb Raider. Te caes o te morís y decís, volvés a jugar y decís, ¿cómo pasó esto? Es la esencia Tomb Raider, pero en este juego se ha notado mucho más la intención de jodernos a otro nivel. Pero no lo digo como algo malo, Por eso les digo, eso no es el motivo por el que esté acá. Lo pongo acá porque el port es una caca. Es más, cuando juegue el 3 Remaster, probablemente lo ponga acá o acá. Es muy probable eso, Muy probable. Pero porque vengo de otro contexto y ya lo jugué, ya sé algunas cosas. Pero sí, el remaster probablemente arregle todo lo que estoy criticándole a lo que hace que hoy esté acá. La versión original de Steam. Agua de esencia, bueno. Esencia de Lara. Hola, señor Sirksen Kun. Bueno. A ver, ¿qué dice? Es que si fuera de joda, mi Tomb Raider 3 Dioro ya sufría por el crunch de desarrollo a causa de la presión de Eidos. Así que súmale un port culero, masacraron a mi muchacho. Sí, es sad. Está sad porque si lo hubieran porteado bien sería simplemente juego rompeculo y ya está, ¿viste? Pero con los problemas que tiene. Si fuera solamente por lo de Steam y que hay que meterle cosas para jugar, para hacerlo funcionar y demás, pero no tuviera los problemas in-game, ¿ya? Es que probablemente te lo pongo acá o acá, ¿viste? Porque es divertido el juego, ¿viste? Pero esos problemas la cagan, así que en el estado en el que está, no lo puedo recomendar. ¿Cómo es? Cumple las condiciones para en el estado en el que está, no lo puedo recomendar. Bueno.
Vamos ahora a ver. Pobre Tomb Raider. Qué ganas tenía de ponerla acá. Bueno, vamos a hablar del remaster del 1. El 1 Remastered. A ver. El juego, el 1 Remastered, probablemente lo pondría acá. Pero tiene un par de fallitos. Un par de cositas de cámara que me joden. Y una parte particular que no sé si ustedes se acuerdan, que había una pared sin colisión. Entonces yo quería ponerme para saltar, daba el camino para atrás y me tragaba la pared y me caía al vacío y me moría. No sé si se acuerdan de eso, pero es un bug jodido. Y ahora que me estoy acordando, había otro bug en un mapa, en una zona de cuevas, que era horrible, que desaparecía algo, no creo que un fusible, y que tuve que buscar un video. Eso tira para atrás. Pero mira, a ver, vamos a buscar. Vamos a ver si lo arreglaron. Vamos a ver si lo arreglaron. A ver, vamos a buscar. Patch notes. A ver. Parece que no. Parece que no lo arreglaron. Espera. Para que si lo arreglaron o no lo arreglaron, va a influenciar. Quiero saber. A ver. No sé. No veo nada de que lo hayan arreglado. Arreglaron algunas cosas, pero creo que eso no. Hola, señor Manuel Nero, ¿cómo anda? ¿Qué me han dicho? Espérate, a ver. Pues en mi experiencia creando juegos hice juegos en varios géneros, de plataforma, disparo, de una parodia copia de Flappy Bird. Hay un juego en particular en particular, perdón, que lo dejé en el prólogo, se llama Alone. Ah, ya el nombre me trae malos recuerdos. Juego que hice en un momento de bajón, se me ocurrió hacerlo y está ahí. Tiene algunas cosas que mejorar, pero como dije, no estoy aprendiendo a crear juegos. Cortito, pero quiero seguir desarrollándolo en un futuro cuando pueda. Bueno, esperemos que le meta duro, buen señor, en este 2025, que pueda ver progresos ese jueguete. El fix, esa te la debo. Sí, creo que no lo arreglaron. Pero me acuerdo que era que necesitabas unos fusibles y que había uno que desapareció. No sé, pasó algo medio raro. Tuve que buscar un video. Lo de la colisión de la pared ya es una cosa que le baja puntos. Pero es una cagada, ¿saben? Porque tiene una carga simbólica mucho mayor al ser un remaster. Además un remaster de los 3 primeros juegos. Porque yo estoy criticando el remaster del 1, pero este producto, este servicio, no sé. Porque ahora viste que te venden las licencias, no tenés el juego. Entonces, bueno, se puede decir que estás pagando un servicio, que es el servicio de que te dan las licencias, el servicio de Steam para jugarlo. Bueno, no, producto. El remaster es del 1, el 2 y el 3. Y yo estoy hablando del 1, pero hablamos del 1 nomás, porque el otro no lo jugué. Pero tiene cosas que me harían ponerlo acá. Probablemente me harían ponerlo acá. Pero es que ¿saben qué pasa? Por lo mismo que les había dicho anteriormente. Vamos a poner otra música, porque Nier ya me está pegando el bajón con el Nier. Uy, la de Skyrim, papá. La de Skyrim. Ahí va. Uf, qué delicia. Ahí vamos. Bueno. Les comento lo que les decía. Lo que hace este remaster es que te pone el Tomb Raider 1, 2 y el 3, al alcance. O sea, te lo hace mucho más accesible.
que es algo que es lo que hace que lo ponga acá, este juego. Si vos querés jugar el 1 en Steam, tiene el mismo problema que el 3. De que tenés que fixearlo, tenés que usar un programa externo, hacerle cosas ahí, meterte en archivo y demás para jugarlo en una resolución que ande. Además que el juego ni siquiera abre directamente. O sea, lo abrís y se te queda en negro, te crashea. Ese es el primer contacto que uno tiene con el juego. Entonces uno lo tiene que ver desde la perspectiva de alguien que... Bueno, nosotros, la mayoría de los que estamos acá, podemos ponernos a googlear y aplicar fixes y arreglar los juegos viejos. Pero, o sea, hablemos como el consumidor promedio que quiera simplemente que se compró un juego viejo de su infancia y lo quiere jugar. Y que no le sabe mucho a descargarse cosas o modificar archivos o cosas así. Y tenga que meterse a hacer esas cosas. Es un punto muy negativo, te echa para atrás, es muy jodido. Y el remaster lo que hizo es eliminar eso. O sea, lo comprás y lo abrís y ya está, y lo jugás. Y podés optar por controles modernos o clásicos. Postdata acá entre nosotros, jueguen con los controles de tanque. Me lo van a agradecer, los controles modernos son una mierda. Sé que pueden creer que los controles de tanques no son buenos. Pero les aseguro que los controles modernos son peores. Bueno. Y además te da esa opción ahí a lo Halo de poder hacer switch entre los gráficos originales y los remasterizados. Es una delicia. Solo por eso lo pongo acá. La verdad que lo pongo acá. Me parece muy bueno. Lo que aporta como remaster a los 3 juegos. Sé que todavía no jugué los otros 2. Pero en sí, lo que aporta de dejarte jugar a los juegos y no tener que meterle cosas ni nada, para mí ya lo vale. Es como, mira, es lo mismo que el Turok 3, que es una versión de lo que les había dicho, ¿no? No voy a empezar a repetir lo mismo, pero mini resumen, que lo sacaron de la versión de Nintendo 64. Si vos lo querés jugar, te tenés que descargar un programa. Y si querés jugarlo bien, que no sea una cagada, tenés que tener un mando de Nintendo 64. Y la mayoría son así chinos baratongos que se te rompen enseguida. Entonces, tener un port de PC está bueno. Que sale $30, que está caro. Y sí, está caro. Pero si esperás en una oferta, para mí lo vale. Bueno, con son 3 juegos. Y creo que el precio no es muy alto, si no recuerdo mal. Así que para mí buenísimo. Tiene bugs, sí, tiene un par de problemitas que me haría ponerlo acá, la verdad. Pero pienso en el tema de accesibilidad que ha dado y es que lo quiero poner acá. Tengo sentimientos muy encontrados con este remaster. Muy, muy encontrados. Dice, los controles de tanque le quedaron a la medida literalmente por el grid system. Sí. Hola, Wolfgang. Ah, la señora Wolf. Mira, me acordé tu nombre. Bienvenida, ¿cómo va? Buen miércoles. Wolf dice, no sabes cómo lloré de nostalgia cuando por fin pude volver a jugar mis Tomb Raider, especialmente en 3 que lo jugaba. ¿Qué? De Limamá de chico. ¿Cómo? No entendí lo último, pero sí me acuerdo cuando salió el remaster que estábamos hablando. ¿Vos te acordás que me mandábamos captura, todo? Es que es una emoción jugar algo que es tu infancia y poderlo ver hasta remasterizado o original, como vos quieras. Es una delicia. Lástima los bugs, mirá. Por el bug ese de los fusibles me da ganas de ponerlo acá, en serio. Tengo unos sentimientos encontrados, pero me agarró buenito el remaster, lo voy a poner acá. Bueno. Ahora, esa postura, voy. A ver. ¿Qué agarro ahora? Vamos a agarrar el Iru. Pobre el Iru, ¿eh? Pobre el Iru. Mira. ¿Dónde te pongo, Iru? me la pones difícil, Iru. Sí, hola, señor. Sí, ¿cómo dice? Buenas, mi gente bella. ¿Cómo va la tier list de los 100 juegos que Rame juega? Van bien. Todos en 6. No. A ver, Iru.
¿Dónde te pongo, Iru? Iru, te quiero poner acá. Pero también te quiero poner acá. ¿Dónde te pongo, Iru? Es que lo tengo, mira. Los criterios no son objetivos. Primero, ya se habrán dado cuenta. Los criterios que estoy teniendo no son objetivos. Pero... tengo que ver también la época. Este juego salió antes que el primer Silent Hill. Yo creo... A ver. Creo que lo tendría que poner top list... No, perdón. Tier list de juegos furro. Dice el no termino mal. Voy a tardar más en buscar las fotos de todos los juegos que me pasé que de hacer la tier list. No me va a dar la vida para juntar las portadas de todos los juegos que me regalaron. Ay, puta madre. Igual mala idea no es, ¿eh? Mala idea. No, ¿ustedes se imaginan hablándome así como analizando todo serio los juegos porno? No. Ahora lo quiero hacer. Puta madre. Bueno. Iru, ¿dónde te pongo? Primero tengo que decidir dónde ponerte, Iru. ¿Dónde te pongo, Iru? Te pongo ahí. No, yo creo que te voy a poner acá, tal vez, o acá. No, acá. Estoy indeciso entre acá o acá, pero bueno, ya se entiende más o menos para dónde lo pondría. El tema con el Iru es el siguiente. Es así un tipo, entre comillas, survival horror. Digo entre comillas porque parece más una novela visual. Una novela visual en 3D. Más que un survival horror. Pero bueno, es anterior al Silent Hill 1, como les dije. Y empezó gustándome el juego, mucho. Pero cuando ya estás bastante tiempo metido, se torna engorroso el juego. Y enredado. Porque tiene lo que les digo. Igual lo voy a decir sin spoiler ni nada. Pero el mapa, mientras más vas accediendo a distintas zonas del mapa y vas como el mapa siendo más grande, por decirlo así, son más las vueltas que tenés que dar. Y además que hay mucho... No sé cómo se le llama, pero como que te guían mal. El juego te habla de algo, pero no tenés que ir ahí. Por ejemplo, que te diga tenés que buscar a tus compañeros. Y en realidad lo que tenés que hacer es irte a un pasillo en específico para que se dé una escena en concreto y puedas continuar con la historia. Así es el juego, básicamente. Vas recorriéndote toda la escuela hasta llegar al lugar donde tenga que darse una escena para que continúe la historia. Y muchas veces no es donde el juego mismo los personajes te dicen que vayas. Entonces podés estar un rato largo dando vueltas. El mapa, como les digo, son muchas aulas, así que por eso a mí me sirvió, como si fuera ahí en la época, ¿no? De Play 1, agarrar ahí y anotaba cosas que iba viendo, porque sabía y me sirvió mucho para después hacer el backtracking, porque es una escuela gigante, tenés un montón de salones, los pasillos son bastante parecidos, entonces puede ser medio ahí. Pero ¿por qué no lo pongo acá o no lo pongo acá? Porque el juego no sé qué tiene, que no lo puedo dejar de jugar. Hasta llegar al final, quería ver qué pasaba. Era tan fumado que quería ver qué pasaba. Así que para mí va acá. Pero como les digo, es engorroso y demás. Pero hay que tener en cuenta lo que les digo también. Valga la redundancia. La época. El momento en el que lo sacaron el juego. Se quedó a medias. Tiene algo muy curioso porque como que intenta hacer un survival horror, pero un elemento survival horror que tiene de esconderse, realmente lo usan creo que 2 veces en todo el juego. Entonces como que estaban probando cositas. Es un experimento curioso el juego, así que no me animo a decir que no lo recomiendo, que es malo. El Day of June es distinto y bueno, el port ya saben. Pero el Iru está ahí, es como, te perdono la vida, porque tenés algo que no sé qué es, que hizo que no pueda dejar de jugarte. No sé qué es. Pero bueno, Astérigos, ponlo en el S, dice solo. Por suerte el Astérigos no es del 2024. Así que, por suerte, no lo tengo que poner acá. Por suerte. ¿Qué sigue? Las míticas anotaciones. Sí. Hola, Sakumen, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Se me petateó esta wea, dice Domingo Díaz. Bienvenido a mi vida, señor Domingo Díaz. Petateándose todo. Pero sí, che, ahora me dieron ganas en serio de hacer la tier list de los juegos. No, por puta madre, tengo que buscar las fotos de todos los juegos. No es algo para hacer hoy. Porque voy a estar un rato largo buscando la foto de todo lo que saca el 100%, pero... Uff. Me voy a sentir ese. Espera, cierto, que todavía no lo jugué. Algún día va a llegar ese día. ¿Saben qué pasa? Mira, te voy a contar, Zip. Te voy a contar un chismecito interno acá que nadie sabe. No se lo cuentes a nadie igual, Zip, ¿eh? De acá, que quede entre nosotros dos. No es como que estén todos escuchando. Yo hace el año pasado, creo que a comienzo del año pasado, me instalé el New Vegas y le instalé un montón de mods. No, tampoco tanto, ¿no? Pero le instalé mods así que yo quería que no cambiaran la esencia del juego, que no cambiaran cosas, pero que visuales, ¿no? O tal vez algún par de cositas, ¿viste? Que los marcadores tengan más chapa. Típica cosa, ¿viste? Para no tener que estar ahí dando vueltas por todo el mundo, toda la cosa. Bueno. Y efectos así de sonido, también sonido mejorado. Además dije, vamos a ver. Bueno, ¿saben qué pasó? Empecé a jugar. Jugué un rato. Y cuando iba por el yermo, me tiraron una granada. Y cuando explotó la granada, se me congeló el juego por 10 segundos. Y dije, bueno, será que justo pasó algo, ¿no? Y dije, bueno, vamos a cargar la partida y vamos a tirar nosotros una granada, ¿viste? Bueno, cargué la partida, me fui a una parte del yermo así vacía donde no hay nada, tiré la granada, ¡pum! Se me congeló 2 segundos, un segundito, la explosión. Yo dije, mejor me espero la PC nueva. Porque esta no va a salir bien. Esta no va a salir bien. Pero bueno. Esa fue mi experiencia. La PC está para la cara. Sí. Pero bueno, es curioso. ¿Qué opinas de ese sistema en los Fallout que se gastan la durabilidad de las armas y armador? A mí me gusta. En el New Vegas me acuerdo. Mirá, hasta me acuerdo el sonido de la cinta cuando reparas las armas o cosas en el New Vegas. La cinta y el cosito ahí como que martillea que hace algo. A mí me encanta. Me encantaba eso porque tenés la opción de, en vez de vender las armas, reciclarlas. A mí me gustó mucho. Y mira que hace muchos años que me lo pasé en la dificultad esa de mierda que tenés hambre y todo, que es una cagada, que no la jugaría nunca más. Lo hice por el logro y jamás en la vida es una mierda. ¿Es bonita? Sí. ¿Es realista? Sí. Pero sabemos que no siempre más realista es más divertido, ¿no? Así que sí, ha sido toda una experiencia. Pero sí, no, para jugarlo en directete no. Creo que no. Más que nada, ¿saben qué creo que es curioso? No porque sea realmente difícil, porque cargas y si te morís, cargas la partida y ya está. Reformulás tu estrategia hasta no morirte. Sino por el estrés. Creo que es el estrés de. El estrés de estar yendo a un lugar y ver que me estoy quedando sin que me está dando hambre o que tengo que dormir. Y encima creo que lo que más me jode es que me pesa la munición. Y no le quiero meter un mod para sacarle eso, porque si no, para eso no lo juego en esa dificultad. Si voy a meterle un mod que haga que una cosa de la dificultad no exista, no estoy jugando en esa dificultad. Es jodido. Pero bueno, Iru yo lo pongo acá, el Iru. El Iru acá es un juego poco conocido y... No es malo, pero tenés que ir con una mentalidad muy específica de saber que es un juego del año del choto de Play 1. No ir con varas de medir de la actualidad, porque con esa visión probablemente todos los juegos de Play 1 o la gran mayoría se te vayan a hacer una mierda. Hay que ver todo en su contexto, papu. Como dice el gran analista Makoto, que lamentablemente no está hoy, pero probablemente vayas a ver esto resubido, papu. Te mando un besito. Pero sí. Hay que ver las cosas en su contexto. Es importante eso. Hablando de contexto sin pretexto, ahora toca el Hell Knight. ¡Qué fumada de Hell Knight, hermano! ¡Ay, qué fumada de Hell Knight, loco! Mira, Hell Knight... Bueno, yo creo que Hell Knight, te vas acá o te vas acá. Es una locura.
Es una locura. La traducción es una mierda, pero es que la traducción no es algo del juego, lo hizo un fan. Así que no puedo criticarlo por la traducción, ¿viste? No tiene nada que ver con nada del juego, del desarrollo, ni la empresa, nada. Pero que saben que eso es única esta mierda. Es única. O sea, otro es un survival horror muy viejo. Es una mezcla de ¿cómo es? De survival horror con dungeon crawler. Que es tremendo, es muy fumado el juego, es una locura. A mí me encantó, pero como ya les dije, les vuelvo a repetir, esto no es objetivo. Me encantó el juego, es una fumada tremenda. O sea, empezás siendo un chico ahí con una chica que van en un ¿cómo es? En un metro y de repente terminas en una cloaca, en una ciudad como subterránea y en no sé qué cosa y un monstruo. A mí me encanta, o sea, el monstruo te va persiguiendo, va evolucionando, tenés ese estrés de que el bicho te persigue. Todo el juego te persigue, de principio a fin. Es es una locura, ¿qué quiere que le diga? Me encantó. La traducción le da la esencia. Sí. ¿Qué dice? Mira, si dice, le pone un juego así a un niño de la actualidad y te lo tira a la mierda. Exactamente, por eso es importante lo del contexto. Mira, muy buen ejemplo que dio. Es verdad. Imagínate un pibe que juega Fortnite. Te juega Fortnite todo el día y de repente le decís, toma, mira, jugate al Hell Knight. No, ¿sabes cómo te lo tira a la mierda? Pero sí, para mí es un juego tremendo. O sea, si ustedes lo piensan, el tener un enemigo que te persigue por todo el mapa muy a lo survival horror, que es algo que, por ejemplo, Outlast lo tenés como modelo a seguir, ¿viste? O no sé, Resident Evil con Nemesis o el, ¿cómo se llama? Mr. X o algo así, ¿no? Bueno, el juego lo hacía mucho antes con el bicho ese. Es tremendo. A mí me gustó mucho. A mí me encantó. Además, es también. Es Survival Horror Dungeon Crawler novela visual. Y esto sí que es novela visual. Tiene mucho de eso. Es tremendo. Es tremendo. Mira, hay un juego que lamentablemente es jodido. Tengo algunos medios por el cual lo podría llegar a jugar, pero es medio. Es poco práctico. Lo podría hacer. Pero es jodido. Que es vamos a compartir cultura videojueguil. Es un juego que se llama Despiria. Que no sé. Probablemente muy poco lo conozcan. Lo conocen porque habrán buscado después de esto. Pero es un juego del mismo creador. Que es una fumada tremenda. Lo malo es que salió solamente para Dreamcast. Y más malo que eso es que solamente está en japonés. Y más malo que esté solamente en japonés es que tiene textos en vertical. Por lo cual es mucho más complicado de traducir. Y no tiene traducción, justamente por eso. Justamente por eso no tiene traducción. Pero... O sea, son textos en vertical. Es una caga. ¿Sí? ¿Texto? Sí. Sí, exactamente. Es más, voy a ver... voy a ver si les puedo encontrar... Espérenme un segundito. Pero sí. Que el juego lo conocí después de haber jugado... obviamente Hell Knight. Lo conocí y dije, lo quiero jugar, hermano. Pero lamentablemente no. O sea, tiene textos en horizontal, porque es así tipo novela visual. Pero también tiene muchas partes de texto vertical y no son jodidas de traducir. Igual estoy buscando acá en Google y no encuentro ningún ejemplo de texto vertical. Acá encontré uno, mira. Acá les puedo mostrar. Esto acá. Igual tengo métodos por los cuales lo podría directear. El tema es que es una traducción bastante... Puede ser una traducción bastante cuestionable. Que tampoco quiero traer algo así, ¿no? Pero bueno, ya con Hell Knight medio que lo hice. Así que tampoco me puedo hacer ahora Ay, no les puedo traer una traducción así después de las traducciones que he traído, ¿no? Pero mira, este es un ejemplo. Así son los textos. Así, en vertical. Pero el juego es, para mí, mucho más fumado que el Hell Knight, ¿eh? Miren lo que es esto. Espera, bueno, si lo pongo bien, tal vez lo podrían ver, ¿no? Ahí está, miren esto. Esto es Despiria. Me encantaría jugar este juego. Me encantaría, pero no. No, está jodido.
Incluso, mira, hasta me puse a ver de cómo es el tema de hacer traducción. No sabes, necesitas saber de hacking, necesitas saber de códigos, tenés que saber de código de programación y el código en concreto de la Dreamcast y analizar el código en concreto de la ROM del Desperia, que está en japonés, el código, o sea, código en japonés y un montón de cosas, que dije, no puedo. Porque además hay un tema. Como es ilegal. ¿Cuántos meses intentaste traducir? Un ratito. Pues. O sea, igual me intrigó porque hubo un viaje muy curioso que tuve con este juego. Que es que yo partí de la base de. No lo voy a poder traducir. Sé que no lo voy a poder traducir porque no tengo los conocimientos. Y una persona en una semana no te no te traduce un juego. En 2 días no te traduce un juego que nadie más ha traducido. Si nadie más lo ha traducido es por algo. Bueno, partiendo de esa base, empecé pasito a pasito. Pasito a pasito. Fui aprendiendo un par de cosas, aprendía primero cómo ver el contenido de una ROM de Dreamcast, después cómo extraer el contenido de una ROM de Dreamcast, que puede parecerles que pueden escucharlo y decir, no es tan jodido. Es jodido encontrar las herramientas, porque no es como que buscas y te sale enseguida. Hay distintas herramientas y les comento que hay distintos tipos de encriptación para los juegos de Dreamcast, así que una encriptación te puede funcionar y otra no. Un tipo de decodificación te puede funcionar, pero después otra te puede dar un error. Después tenés que usar otra que es como hexagesimal o algo así. Es todo un mundo. Bueno, pude encontrar imágenes de juego, pude encontrar fuentes de juego, pude encontrar un montón de cosas. La parte jodida, que es donde yo encontré mi pared y donde obviamente ya no pude avanzar, es donde tenés que modificar eso y volverlo a reinsertar en la ROM de forma de que lo puedas ver traducido y que el juego arranque. Porque ustedes saben, si no lo saben se los comento, cuando gente, por ejemplo, cuando hacen juegos para la NES, por ejemplo, que hay gente que hace juegos para la NES, que tienen que hacerlo obviamente ocupando una cantidad de espacio específico, porque no podés pasarte de esa cantidad de espacio. Bueno, con las traducciones para ROMs así de Dreamcast y todo, es lo mismo. O sea, y acá viene cosas jodidas. Cuando vos querés traducir, el texto en japonés es mucho más corto que el texto en español. Entonces, encima que es un texto en vertical, en muchas partes, se te sale el texto, se te rompe y todo. Bueno, yo estoy buscando gente que ha intentado traducir este juego. Obviamente todos desistieron. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenés que saber de hacking. Porque tenés que hackear la ROM. No, ya no es lo que yo hice de ver extra. No, tenés que saber hackear la ROM. Tenés que saber de código. Tenés que saber de programación. Y además tenés que saber japonés porque el código está todo japonés. O sea, es complicado. Pero fue una linda experiencia, mira, porque aprendí cosas que no creí que nunca en la vida siquiera iba a intentar hacer. Y fue divertido, pero bueno, hasta ahí quedó. Es un juego muy loco, pero... había visto que Yaconito preguntó cuál era. Se llama así. Creo que se llama... Desperia. Tiene mayúscula o algo así en algún lado, no sé muy bien en dónde, pero se llama así. Es del mismo creador del Hell Knight, que me gustaría algún día jugarlo. Es un juego fumadísimo, buenísimo. Se ve buenísimo, súper loco, súper fumado. En YouTube hay un Let's Play ahí en inglés subtitulado, pero no es lo mismo. Yo lo quiero jugar. Tal vez algún día. Quién sabe. Pero es muy fumado. Este juego yo lo había visto cuando... ¿Cómo es? Después de haber jugado Hell Knight. Ahí me lo mandaron. Pero también pasa algo. ¿Saben por qué? Esperen, que voy a cerrar esto acá. Y vamos a seguir con la tier list porque estoy con una pantalla negra. Ahí está. Que tiene... El hacer directetes tiene algo bueno. Y también tiene algo malo. Lo bueno es que me hacen conocer juegos. Lo malo es que cuando yo juego, por ejemplo, cuando jugué el Hell Knight... ponele que yo tuviera preparada la sorpresa de jugar el Desperia. Inmediatamente después de que jugué el Hell Knight, me llegaron mensajes por Facebook. Por otros lados, de gente que se buscó absolutamente todo lo que hizo el creador del Hell Knight y me lo empezó a mandar, ¿viste? Como de jugar esto, jugar esto.
tiene algo bueno que es que me hacen conocer juegos. Lo malo es que como yo ya sabía de ese juego, y si yo tenía planeado traerlo, se están cagando la sorpresa, hermano. Es un punto muy negativo, que se cagan la sorpresa. O sea, apenas traigo un juego, se buscan enseguida quién lo hizo y qué otro juego hizo, y te estás cagando la sorpresa, hermano. Eso era lo bueno de grabar los juegos en lugar de streamearlos. Que yo grababa juegos y podía grabarme el juego y ustedes no sabían cuál era. Y si eran jueguitos cortitos, ¿no? Más que nada. Ustedes no se enteraron hasta que lo subiera. Pero bueno, lamentablemente pasa eso con esto. Yo agarro joyitas así, jueguitos desconocidos, que me pasan fuentes muy confiables. Y digo, vamos a jugar esto. Y lo malo es que una vez que lo juego, ya está, ya te buscan, te googlean y te saben absolutamente todo. Y ya te cagaron todas las sorpresas que podía traer. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que te hacen conocer juegos, lo malo es que te hacen conocer juegos. Dice Maceon. Exactamente. ¿Cómo anda, señora Maceon? ¿Sabe? Sería trabajo ideal para nuestro otaku virulento. Jodida la traducción de eso, bastante jodida, sí. Seamos sinceros, si sabes hacer eso puedes tener un muy buen trabajo, dice Sebade. Claro, mirá, justo Sebade que me habías dicho eso. O sea, la traducción no se ha hecho. Incluso, mirá, encontré en un foro muy lejano de internet alguien que logró traducir una pantalla solamente del Desperia. Y resulta que lo tradujo bien y el juego le comió algunas letras. Y él no sabe por qué le comió algunas letras, si está ocupando los espacios correctos, no se pasó, y aún así no le aparecieron las letras. Entonces dijo que se rindió porque no entendía qué estaba pasando, ¿viste? Lo dejó ahí. Y... o sea, era alguien que sabía. O sea, imagínense. Por eso, por lo que había dicho se va de ahí, es que probablemente el juego no tiene traducción y no sé si algún día la tenga. O sea, juegos que yo he visto traducidos lo han traducido más de una persona, ¿viste? Tenés gente que está, o una o dos o más, que están abocadas a lo que es el código, la programación, otra a la traducción, que bueno, lo que las traducciones que le estoy hablando suele ser japonés a inglés, otro que se encarga de editar imágenes o gráficos en Photoshop para después reinsertar. O sea, tenés gente... un equipo. Cuando es un juego tan poco conocido y además tan difícil de traducir, es un combo que hace que probablemente sea jodido. ¿Por qué? Porque si no puedes traducirlo, ¿no te sería más fácil aprender japonés? Es que sí. Es más fácil creo que aprender japonés que aprender a traducir el juego, exactamente. Es lo siguiente, necesitas, si no tenés un equipo y sos una persona como yo, yo ya saben, como les dije, me metía a mirar nomás, ¿viste? Ya sabía que no iba a poder hacer nada. Me metí de curioso a ver a dónde llegaba. Necesitas saber de programación, saber de japonés, de programación en japonés, código de Dreamcast. El juego, que cada juego tiene su código, tiene como si fuera, no sé, un plato de comida. Cada chef lo cocina distinto, aunque siga una misma receta, tiene formas distintas de cocinarlo. Bueno, lo mismo con los códigos de los juegos, una cagada, una mierda. Bueno. Además de eso, obviamente, tenés que saber japonés, tenés que saber traducir japonés, que no es lo mismo que saber japonés, saber traducir el japonés, darle contexto a las frases que tengan sentido. Bueno, en fin, la parte de Photoshop y de editar imagen y todo lo podría ser fácil. El problema es, obviamente, bueno... ese jodido. Mira, justo el Jarito dice: el problema con traducirlo de japonés a español es que el japonés es un lenguaje que se escribe de forma vertical y el japonés, y el español es horizontal. Deberías cambiar todo el sistema de diálogo de juego. Sí, ese jodido. Y el tipo que te digo, que decía Jarito, escribió hello en vertical y lo escribió bien. Y aún así le comió las dos letras, no sé qué le comió. Una del medio y otra como por el final. Y él no entendía por qué, si no estaba ocupando espacio de más en no sé qué cosa que explicó que no entendía. No entendió nada y dijo: ¿sabe qué? Yo no voy a hacer esto, chau, me voy. Y ahí lo dejó. Así que no hay muchas esperanzas, lamentablemente. Pero bueno, continuando con esto. ¿Con qué vamos? Vamos con Halo. Como ven, hay dos versiones, porque está la de aniversario, o sea, básicamente que vamos a evaluarlo por... La remasterizada va a estar evaluada más que nada por los gráficos y esta va a estar más que nada evaluada por lo que es el juego en general, el Combat Evolved. Hola, buenas original. noches. ¿Cómo andamios? Es el tier list de los juegos del 2024. Feliz 2025 y muchos abrazos a ti y al Chacho. Muy poquitos, como podrás ver, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Gracias, señor Kichu, por esos 20 meses.
Buen miércoles. A saber cómo funcionará ese código. Y mira, lo más lejos que llegué fue a ver código. Lo vi el código. Pero ¿saben qué pasa? El código que yo llegué a ver estaba encriptado. Porque como ahí viene otro punto, mira, antes de seguir, ahí viene otro punto que se me fue, que me distraigo y no les hablo. La parte de hacking y demás es para desencriptar la ROM y demás. O sea, básicamente como hacer una autopsia, ¿no? Abrís el código, ves cómo está hecho todo, cómo todo une todo con todo, cómo está, no sé cómo decirlo, lo que tiene el juego, ¿viste? Cómo es, cómo funciona, cómo está todo ahí. Bueno. Está encriptado y como el proceso de hacking y desencriptación y demás de modificación es un proceso ilegal. Entonces los foros que yo encontraba de gente que quería traducir juegos de Dreamcast recibieron una respuesta de moderador de cualquiera sea el foro diciendo "That's illegal. We can't talk about this". Y le cerraba el hilo y no había más conversación, porque es un tema ilegal. O sea, yo encontré una herramienta que supuestamente desencripta, pero aún así no hace lo que yo quería hacer, no lo hace. Así que ahí me quedé. Pero bueno, fue chistosito porque dije, vamos, ya sabiendo que no voy a llegar a nada. ¿Viste? Sabiendo que no voy a llegar a nada. Vamos a ver hasta dónde llego. A ver, pongámonos en el papel de alguien que nunca hizo esto en su vida. ¿No? ¿Qué tan difícil es? Y esa fue mi pared. Mi pared fue ver código encriptado en japonés que decía, Atlus, no sé qué, el año, y solo eso entendí. Todo lo demás era puro código encriptado en japonés. Así que sí, está jodido. Bueno. Por eso básicamente esa es la historia de por qué nadie lo ha traducido. Y por qué si lo van a traducir se necesita un equipo. O sea, yo esto lo llegué a mencionar una vez, hablando por ahí, de que si yo fuera millonario, yo agarro un equipo, pongo ahí un aviso o hago un stream o aviso, no sé, pongo en alguna página de se busca un equipo, estoy armando un equipo, pago no sé cuánto, ¿viste? Por tener programadores, gente que sepa de hacking de ROM, gente que sepa traducir, gente que, ¿no? ¿Sabes qué? Ricardito Fornó, ¿sabes qué? O sea, pago millonada solamente para poderlo directear. ¿Sabes qué? No. Y encima me hago el Robin Hood, ¿viste? No sería Robin Hood porque no estaría robando, pero me hago el justiciero, ¿cómo es? El mártir, no sé, el ídolo. Y pago todo para traducirlo y después subo la ROM traducida gratis. Al español y al inglés ahí. Para que también los gringos disfruten. Todo, ¿viste? No, me armé una película de qué haría si fuera millonario. No, me armé una película. No, esa película me la armé, obviamente, cuando vi que no iba a poder hacer nada. Esas películas, me encantan, ¿no? Esas películas. Como armarme la película de que algún día me voy a terminar el Dark, ¿viste? Me tiro en la cama, pienso, no, qué locura. Bueno, vamos ahora sí con el Halo Combat Evolve. Terminé hablando de un juego que ni siquiera está en la tier list. Pero bueno. Vamos a hablar del Halo Combat Evolve. De una acá. No lo dudo. No lo dudo para nada. De una acá. Este juego, les comento, lo jugué cuando era muy chiquitito, ya saben. Me quedé en el nivel del Flood y de ahí no avancé. No voy a decir nada para no decir spoilers. Pero es un juegazo. Es un juegazo y hasta te diría, mira, los demás no creo. Siento que con los demás Halo me puede pasar lo que me pasó con el Kiwami, con el Yakuza. De que el primero tiene algo especial que se vuelve mi favorito, pero probablemente después me gusten, pero no sea tan así. Siento que me puede pasar eso con los Halo. Esperen que tenga un poquito. Choose your words wisely. Es una cagada, papu.
Bueno, probablemente me pase como con el Yakuza, de que el Kiwami y los que sigan se me haga... No me den ese shock que me dio el Yakuza 0, es muy probable. Pero yo el Halo Combat Evolved lo mando a mis favoritos. De mis juegos favoritos. Ya me gustaba cuando lo jugué de chiquito. Lástima que no pude pasar de cierto nivel. Pero no sé, todo me gusta del juego. Cómo son las armas, la historia, no sé, todo. La esencia del juego tiene algo que me encanta. Me fascina. Y se volvió mi juego favorito. Ya terminado, puedo decir. Se volvió mi juego favorito. Es hermoso. ¿Qué se dice? Dice, bueno, gente, voy a descansar. Un abrazo. Y cuídese, señor Sebadi. Que descanse. Gracias por haberse quedado un rato. Que tenga dulces sueños. Qué lástima que te vas antes del Chucho Chavos. Porque ahí tenías para sacar la libreta. Bueno. Se volvió de mi favorito. El juego me encanta. No le saqué todavía el 100%. Creo que me faltaron, algunos logros del multijugador. Seguramente. Pero sí, o sea, le saqué un montón de logros al juego. No le saqué todos todavía. Pero lo pasé en legendario. La pasé muy mal en legendario. Es una reverenda caca. Pero es como todo juego masoquista. Es una reverenda cagada. Y después cuando ya lo vas jugando te va gustando más. Pero es una cagada. Es jodido. No cagada de malo, sino de que te pegan 2 tiritos, te morís. O sea, no podés ir tan a lo kamikaze. Tenés que usar. Ahí sí, mira, ahí sí le doy la derecha a Wolf. Ahí, mira. Tenés que. En legendario sí que tenés que pararte a analizar el entorno y utilizar la lógica. Tenés que saber usar las granadas, tenés que saber cubrirte, tenés que saber esperar a que se te regenere el escudo. Es muy importante esperar a que se te regenere el escudo, porque el legendario de 2 tiritos te morís. Pero sí, está muy bueno, me encantó. Me encantó. Los que hayan visto Let's Play habrán visto que me encantó. Me enojé, sí, porque lo puse en heroico ahí por el reto ahí. Ahí con Wolf y todo, pero el juego es buenísimo. El juego es buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Si ustedes lo conocieron por el Let's Play, cosa que no creo porque es un juego súper conocido, no se queden con la imagen de que te morís y te morís y te morís. En normal, puede suponer hasta un desafío en algunas partes, porque yo me confié. Y hasta en los logros de speedrun, que lo puse en fácil, logros de pasarte los niveles súper rápido. Los flood que tienen lanzamisiles te deletean de un cohete. Estés en fácil o en legendario, te morís de un cohete. De uno. Así que está jodido. Yo sigo con el logro de los grunts, pero ya juego la misión por gusto. Sí, ese logro que está diciendo Wolf es de los más difíciles que hice en el juego. De los más difíciles. La verdad. De lo más difícil. Pero la verdad que a mí me gustó. Mojate un poco. ¿Qué opinas de los escenarios de juego? Muy diferentes todo, ¿no? Me gustaron. Sí, me gustaron. A mí me gustaron. Me gustó como tenés. Hubo parte donde tuvimos distintas formas de abordar los mapas. Si íbamos a pie, si íbamos en coche, si íbamos en motitos, si íbamos en no sé qué. A mí me gustó. Es verdad que reciclan mapas, ¿eh? No me hago el boludo. Sé que reciclan mapas. No me hago el boludo. Pero me gustó. Me gustó, sí, recicla mapas, eso es verdad. También abusan un poco del andá y volvé. No vamos a hacer los boludos. Pero me encantó, ¿no? Me gustó. Rami, dale Rami, así te enlazo en directo. No, gracias. No, gracias. Sí, es que sí, no es que solamente en un nivel te reciclen escenarios o partes de otro o del mismo, sino que te hacen hacer la ida y vuelta, ¿viste? De anda y volvé. También, pero bueno. ¿Qué dice? El logro multijugador, siempre cagándome por la falta de jugador y logros estúpidamente difíciles. Sí, mirá, yo me acuerdo, había uno del Homefront. Uff, qué juego. Mirá, lo supe disfrutar, porque soy un masoquista de mierda, pero los logros de multijugador del Homefront, del primer Homefront, del año del pedo. Uff, qué dolor de huevos esos logros, hermano, la puta madre.
Encima había sacado 2 que no me salían y pensé que se me habían bugueado. Y cuando cerré el juego me salieron los logros juntos. O sea, estaban bugueados encima. En el estado en el que están esos logros no los puedo recomendar. Pero bueno. A ver. Wolf Valkyrie dice: le ofrecí ayudarla en el cooperativo, pero me rechazó. Le ganó el orgullo. No, ¿sabes qué pasa? Mira, señora Wolf, es difícil de explicar, pero el logro de los grunts es jodido, pero si lo haces en cooperativo, lo tenés servido. Y yo, conociéndolo a Wolf, no quiere que él se lo sirva en el logro. No quiere que se lo sirva. Va a sentir como que no lo sacó el logro. Como que hizo trampa. ¿Viste? Como que... Entiendo, va por ese lado, ¿no, Wolf? Obviamente lo querés sacar de manera legal. Manera de decir, loco, lo logré, lo hice. ¿Viste? No es porque te rechace. No sé si decirte que es orgullo, sino que sentiría que se está traicionando a sí mismo. Si un logro que es conocido por ser tan jodido lo saca así. Por el truquito. Creo que iría más por ahí el tema. A ver. Originalmente no iban a reutilizar niveles, pero por limitaciones técnicas cortaron el 60% del juego original. El 60% es bastante, ¿no? Mierda. Bueno. Pero para mí, juegazo. Es una experiencia tremenda y que por momentos me recordaba otro juego. Me recordaba... Pero no lo voy a decir porque es un juego que me gustaría jugarlo. Y ya sabes. Es que es una cagada eso. Menciona un juego y después enseguida lo van a buscar, van a ver, van a hacer. Y arruina la sorpresa, hermano. Arruina la sorpresa. Entonces no puedo ni decir nada. Es una cagada, pero es así. Como lo que les dije del Hell Knight Duel Iru. Apenas lo jugué, me llegaron mensajes por Facebook enseguida, diciéndome todo el catálogo de los creadores. Como, hermano, ya lo sé, no. O sea, es bonito porque me lo mandan, pero es malo porque ya se spoilean lo que puedo llegar a jugar, hermano. No se arruinen la sorpresa así, loco. La puta madre. Disfruten los juegos, pero no se cague la sorpresa así. Pero sí. Pero bueno, igual al Facebook mucho, lamentablemente, quienes me mandan mensajes en Facebook lo sabrán de vez en cuando. No me meto mucho porque Facebook es un lugar particular. Es un lugar donde te metes y tenés un mensaje diciéndote, ¿me pasás tu WhatsApp? Y yo no, papu, ¿qué tipo de relación parasocial tenés conmigo? ¿Cómo que te pasas tú mi WhatsApp? No sé quién sos, papu. Son situaciones que se viven en el día a día. El año pasado habré tenido... Mira, no te exagero, habré tenido 14 mensajes de personas distintas. Que yo obviamente respondo muy cada tanto en el Facebook porque no me meto mucho, ¿viste? Pero respondo, sí, mensajes. Deja mensajes muy bonitos que se los agradezco. Que yo se los respondo todo, ¿viste? Me cuentan anécdotas, cosas que yo les agradezco mucho, porque son cosas que uno no sabe. Que para ustedes que están del otro lado, cosas que han vivido, que me han visto de hace años, cosas que yo no sé. Y es bonito cuando me las cuentan, ¿viste? Por eso vale la pena meterme cada tanto a leer y responder. Pero sí, me he topado así de relaciones parasociales interesantes donde me piden mi número, me piden mi cosa como... Papu... No sé quién soy. Gente que conozco no se lo paso. Imagínate a alguien que no conozco, ¿viste? Como... No, ¿viste? Bueno... Pero sí, está curiosito. Pero bueno, se van mis favoritos. Para mí... Para mí se va mi favorito el Halo. A mí me gustó. Mira, encima con el contenido recortado. No me imagino si tuviera el contenido recortado del juego. Sería tremendo. Pero bueno, sabemos que Microsoft, Bungie y demás no están en un buen lugar hoy. Pero esto es un buen recuerdo de lo que supieron ser. Y me gustó mucho. Bueno, ahora vamos a la versión aniversario y los gráficos de la versión aniversario. Lamento decirte, Halo Anniversary, que te venís para acá. Te pondré acá. Te pondré acá realmente. Pero te voy a poner acá. Te voy a poner acá. ¿Por qué? Me quedo con la original. Me gustan los gráficos de la versión original. La versión remastered tiene mucha mejor calidad. Tiene texturas HD 4K.
pero siento que mató completamente la esencia del juego. No solamente los niveles del float que habíamos hablado, el ascensor, ¿te acordás, Wolf, no? El ascensor, el famoso ascensor. Pero en general todo, hasta las naves, todo. Siento que... no sé qué tiene, que no me terminó de... No me terminó de gustar, la verdad, cómo se ve. Además que, ojo, acá estamos evaluando solamente, porque es un remaster básicamente, estamos evaluando el tema gráficos. Porque otra cosa creo que no cambia. Tema gráficos. No. Me gustó, me quedo con el original 1000 veces. 1000 veces. Además, mira, una cosa. Wolf, te va a acordar, ¿no? Bueno, es el aniversario, no sería la Master Chief Collection, que es como lo que trae más Halos. Pero el tema de humo que hubo del señor Phil Spencer, los que no lo conozcan, qué suerte que tienen de no saber quién es. El humo que vendió con el crossplay de los Halo, y después mucha gente nos enteramos de que era mentira y que solamente hay crossplay en algunos y en determinadas cosas. Es jodido. ¿Cómo es? Es bastante jodido. Pero sí, hay un tema con el multijugador, con Wolf, me acuerdo. Tuvimos ahí, intentamos jugar hace tiempo. Me acuerdo, la pasamos mal, hermano, ¿eh? ¿Te acordás? Nos enojamos, nos pusimos tristes de la puta madre, loco. Después pudimos, pero las vueltas que tuvimos que dar, ya ni siquiera me acuerdo qué vueltas tuvimos que dar. Pero ni siquiera fue lo que queríamos, fue otra cosa, fue ahí. Fue una cagada, pero fue bonita la experiencia. Pero lo que nos hicieron, ahí vimos, Wolf, la cagada que es el sistema de cómo está hecho. ¡Qué hijos de puta! Recuerdo de Vietnam. Sí. ¿Cómo nos cagaron con eso? Papu, hablando de remaster, dice Jarito, ¿viste la última de Warcraft 3 Reforged? Creo que la habían parcheado, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Las paredes que no cuadran. Sí. Sí. Bueno, pero yo el remaster lo pondría acá. Por encima del Debris 3, pero... Es que el remaster realmente es solo gráficos. Creo que lo pondría acá. Yo creo que sí. O sea, no me gustó. Me quedo con los gráficos. Y lo que es, en general, el Combat Evolved. Me quedo ahí. Me quedo ahí. La versión original, digamos, ¿no? Me encantó. Los mapas cambian mucho. Como les digo, cambian mucho. No sé, tal vez sea esa nostalgia de chiquito de los primeros niveles. Pero incluso después los siguientes que yo fui comparando. Es más, bueno, ¿qué estoy diciendo? Hicimos un let's play con gráficos originales y después otro remasterizado y ustedes pudieron ver, o sea, sí, buenísimo, las armas en HD, todo, pero es que el original tiene algo que probablemente sea insuperable. Bueno, ahora toca... Pero la puta madre. Ahora toca el... ¿No, bitches? Viene el 5 noches con Alfredo. Ay, puta madre. ¿Dónde te pongo, Alfredo? ¿Dónde te pongo, Alfredo? Ay, Alfredo, ¿dónde te pongo? Estoy pensando, Tienes A ver. Yo creo que sos mejor que el Last Day of June. Creo que sos mejor. Creo que sos mejor que ese. Estoy entre ponerlo acá y ponerlo acá. O ponerlo acá. Usted no puede decir semejante barbaridad.
Ese obviamente, Perry, pero ni en pedo. Jarito dice, a ver, arreglaron unas cosas con el tiempo, pero ahora agregaron una opción para poner los gráficos antiguos, pero versión HD, que todos creen redimensionaron con IA. Uff. Que pusieron unas imágenes para promocionarlas que son, uff, te las paso por... Ah, yo vi algo, pero no del 3 Reforged. Vi del primero y del segundo, creo, ¿no? Creo que del segundo. Que pasó la polémica esa de que los van a sacar de GOG. Bueno, esto ya lo hablamos igual en otro día. Estoy hablando de algo que ya hablamos. Pero sí, es una... Es una cagada. No... Ahí estoy viendo. Sí, yo vi unas escenas, creo que la introducción del... No sé si era del Warcraft 1 o del Warcraft 2, que lo hicieron con IA. Lo cambiaron con IA que era una escena animada, ¿no? La original. Y como lo hicieron con IA, le pusieron una imagen estática. Porque se iba a romper si lo hacían con IA. Una asquerosidad, la verdad. No. Podés usar IA. Ponele. Por ejemplo, los Tomb Raider sabemos que los remastered usaron IA como herramienta para algunas cosas. ¿Viste? Pero es muy distinto. Es muy distinto. Para mí es muy distinto a lo que hicieron. Porque ya Blizzard viene ya con mierda y ahora encima le suman la IA. Está medio jodido. Pero bueno, ¿qué te digo? Sabemos que es un S, pero como no pasaste el 20x4 te refrescas y te lo pones en B. ¿Te toca recordar, Sacomen, como eso que te llevó horas? Lo hice en apenas un ratito. No, te acordás, ¿no? Y si no te acordás, te lo recuerdo ahora. Pero bueno, sé que te picaste mucho porque lo saqué mucho más rápido. Pero está bien. La gente juega distinto, suerte de principiante. Así le dicen. Así dice, la gente que le cuesta mucho algo cuando alguien lo logra, ¿sabes qué le suele decir? Es nada, lo hizo de suerte. Cuando a alguien le sale mal, es porque es malo. Porque lo hace mal. Cuando a alguien le sale bien, tuvo suerte. Sí, suelen tener ese argumento, sí. Hola, señor Cero, ¿cómo anda? Bienvenido. Te fijas en los detalles de la imagen y te querés pegar un tiro en las bolas. Fíjate cómo en el mercado acá nos faltan 2 símbolos mágicos en 2 skins. Me estás jodiendo, pero... A ver. No, sí es un puto asco. ¿Qué te digo? Suerte, capo. No, la verdad que no, porque la primera noche me mató Foxy, obviamente porque no sabía jugar, porque jugué mal. Porque, ¿sabes qué? Yo admito, si lo jugué mal. Aprendí muy rápido y lo pasé. A vos te llevó un poquitito más de tiempo, un par bastante más de horas, pero también lo hiciste. Te felicito por eso. Lástima que no puedas apreciar a la gente que lo hace mejor, pero está bien. Todos evolucionamos con el tiempo. Walt dice... te toca recordar que... Puta madre, si es lo que acaba de decir. Me cago en la puta. ¿Y vos qué decís, Ramiro? ¿Scott choreó de lo lindo? ¿O nada que ver? A ver. Pará, porque ni siquiera empezamos a hablar del juego todavía. Pero... no nos vamos a engañar. Como dijo un sabio analista que lamentablemente no está en este momento, está muy lindo el PowerPoint. El juego básicamente es girar izquierda, derecha, hacer clics y ya está. No hay nada más. Es algo muy básico, pero tiene su mérito, que es que no busca ser algo que no es. No busca abarcar elementos que no va a poder abarcar. No lo tiene, no lo hace. Entonces, por eso es que en lugar de estar acá o de estar acá, está acá. Porque lo poco que tiene, lo hace. Y lo cumple. Me gusta más, me gusta menos que gustarme más. Pero lo que te plantea, te lo da. Y no te plantea nada que no te dé. Entonces me parece que, viéndolo desde ese punto de vista, para mí va acá. Para mí merece estar acá. Siento que estoy siendo generoso, que debería estar acá. No acá, pero acá. Pero bueno, va a ir acá. ¿Por qué? Porque el juego tiene algo que te ponen un montón de cámaras. Dale chance. Nah.
tiene algo. Lo hizo con un motor choto de la laptop durante viajes en el carro. Luego se sabe hasta todo el lore del desarrollo. No puede ser. No puede ser. Es un juego muy maleta de mucho screamer que envejece muy feo. Es verdad, el juego envejeció muy mal, envejeció horrible. Pero supongo, porque no lo viví, no viví la época en la que salió, la época viral de los youtubers, de los sustos, de los screamers, de todo. Fue un boom, supongo que habrá sido un boom. Como las tendencias con los videos en redes sociales. Hay una tendencia que pega el boom y después la ves dentro de 5 años y decís, ¿qué mierda es esto? Debe ser más o menos parecido. Pero algo que no me gusta es cómo funciona el sistema de... cómo funciona el sistema de las cámaras en cuanto a cómo evoluciona de cara a las otras noches. Porque la primera noche el juego te intenta, o sea, te explica y te enseña el tema de las cámaras. Vos vas aprendiendo qué cámaras tenés que ver para que no se muevan, a dónde tenés que estar atento. Tenés un montón de cámaras, poner como 8 cámaras. Pero realmente solo hay 2 o 3 cámaras de las 8 que tenés que ver al final, en las últimas noches. Y hasta que te das cuenta de eso, o sea, tenés que morir y morir hasta que decís, no, solamente tengo que ver estas 3 cámaras. Entonces las otras están de decoración, sirven solamente como tutorial la primera noche y como easter eggs y todo, que me comentaron, que me dijeron, que hablamos. Pero si vos no estás metido en toda la comunidad, decís, los easter eggs y todo, vos decís, loco, están las cámaras, tengo que ver las cámaras. Pero no, son algunas solamente que tenés que ver. Y cuando estás en la última noche, si mirás un poquito más alguna cámara que no sean las 3 o 2 que tenés que ver, te jodiste. Entonces se defiende mucho mejor que Hello Neighbor. Mira, tiene algo en Hello Neighbor que no lo jugué todavía, pero vi la historia que hay detrás. El desarrollador de Hello Neighbor, las cosas feas que tiene atrás, que hizo con el juego, que lo fue como parcheando para contentar a los streamers, y al final se olvidó de los jugadores, el tipo, ¿viste? Se olvidó de los jugadores por completo. Y empezó simplemente poniendo ¿cómo es? Poniendo parches, cosas absurdas, completamente absurdas, que es como... ¿Por qué? ¿Viste? Cosas completamente ilógicas. Se fue a la mierda. La verdad que se fue a la mierda. Pero bueno. ¿Qué más me queda por decir del 5 noches con Alfredo? Básicamente es una receta repetida y repetida y repetida y repetida y ahí, o sea, es un PowerPoint. Tenés una cosa a seguir, lo repetís y al final ves que cada vez es más justito y que tenés que usar menos los elementos que el juego te da y centrarte en unos pocos. Que puede ser un poco antiintuitivo, tal vez por eso me comieron un poquitito, pero bueno, un asiento intuitivo y jugándolo mal, lo terminé rápido. Y César me dice, me hice una maruchan con chetos Flaming Hot. Uy, qué rico. Chico Lemón, 10 de 10, la vida es bella. Que tenga buen provecho. Bueno. A ver. Antes de seguir. A ver, espérame. ¿Qué mandaron? Para reírse un rato, gracias. Igual, Franco, no mandes links por las dudas. Porque... por las dudas, te digo. Voy a abrir eso que mandaste. Porque te conozco, pero no mandes más links. Y que nadie mande links por las dudas. Porque ahí anda jodido el tema de los links. Quiero ver qué es eso. ¿Sabes qué? Lo peor de este video lo vi. Lo tengo guardado. Ese video lo vi y lo tengo guardado. No sé qué es peor. La ranciedad de ese video o que lo vi y lo tengo guardado. Lo tengo guardados. No es algo baneable. No es porque es algo baneable. Es por el hecho del link. Es por poner links nomás. La puta madre. Ay, lo tengo guardado en mi cuenta de Instagram. Mira, me hiciste acordar, Franco. Me hiciste acordar.
Les comento, por si no se dieron cuenta, estrené las empolvadísimas cuentas de Instagram y de TikTok. Ahí Instagram del buen Zuckerberg y TikTok ahí del buen gobierno chino espiándonos y sacándonos información, que realmente lo hacen todas las redes sociales, ¿no? Nomás que TikTok es mucho más obvio y más burdo, pero Facebook hace lo mismo. Pero no sé si vieron, por si no lo vieron les digo, es más, hasta está actualizado el panel acá en el canal de Twitch abajo de las redes sociales, porque había un panel para cada red social y la verdad que era bastante engorroso. Así que hice uno solo, que yo voy a una página donde pueden ver, está todo ahí, está todos los links ahí, todo. Y no hay comando. Ah, esa te la debo, Cero. Esa te la debo, pero para la próxima la tenés. Para la próxima la tenés. Me olvidé ese pequeño detalle. Pero hay la cuenta de TikTok y la cuenta de Instagram, al fin la desempolvé. Subí unos shortcitos ahí. De Yakuza, básicamente tampoco la gran cosa, ¿eh? El tráiler del tutorial de Yakuza y una cosa ahí de Haruka. Son como pequeñas cositas que no estuvieron en los directos, pero como detallitas así de los Let's Play que a lo mejor puedo ir poniendo así en shorts o cositas así. Está subido en todo lado, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Los estrené. Así que finalmente los estrené y sí se dio cuenta que puso ahí en un comentario. Uy, le pegué el micrófono, perdón. Que comentó ahí en un video de. Se viene. ¿Cómo es? Se vienen shorts finalmente. Se vienen los clips. Y yo se vienen cositas, papu. Así que probablemente próximamente tengan ahí unos clipsitos ahí en TikTok, ahí en Instagram, en los shortsitos de YouTube. Probablemente, así que. Tienen ahí en la descripción ahí del canal ahí de Twitch, ahí tienen el bannercito por si quieren ir a meterse ahí. Si no le gusta el Mark Zuckerberg de Instagram, pueden irse a los chinos de TikTok. Si no le gusta ninguno de los dos, se puede ir a YouTube. No la mofe, papu. Ya me mofo. Ya me mofo. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué toca ahora? Yakuza Kiwami. La verdad, estoy en duda, ¿eh? En cuanto a cuál me gustó más. Yakuza 0 estaría acá. Yo sé que Yakuza 0 para mí estaría más arriba que Halo, pero creo que Kiwami. ¿Yakuza Kiwami? ¿Dije Yakuza 0 por error en algún momento? Pido disculpas. Yakuza Kiwami para mí está acá. Para mí está acá. Es tremendo, ¿eh? Vas a destruir mi retención de atención. Mira, por lo menos son cortitos, son pocos por ahora, ¿eh? Por ahora son pocos. Bueno, a ver, Yakuza Kiwami. ¿Por dónde empiezo? Podría ser una comparación. Esa foto de Kiryu, ¿viste? Elegida especialmente. Realmente, a ver, vamos a empezar por la duración. Es más corto que Yakuza 0, algo obvio. Pero, ¿saben qué pasa? Hay que tener en cuenta que es un remake de la versión de Play 2. No es un juego como el Yakuza 0. Es otro contexto. Me comparan, dice 0. No. El Yakuza 0. Yakuza 0. Pero sí, a ver, duración. Es cortito, es más cortito y se nota que es más cortito. El juego me gustó menos que el 0 y te diría que sí, pero pasa que la primera experiencia con la saga Yakuza es algo único, es algo inolvidable y después podés saber, ya sabés a lo que vas, ¿viste? Yo en el Yakuza 0 no sabía qué carajo iba. Y esa experiencia es algo que no se me va a olvidar más. Yakuza 0 está bueno. Perdón, el Kiwami está bueno. Pero eso, para mí es mejor igual. Parece que lo estuviera criticando, ¿viste? Está en la S, hermano. Entonces te estoy diciendo de por qué me gusta menos que el Yakuza 0, pero igual para mí está bueno. Añaden
como nos había comentado Makoto, añade escenas de Nishiki para dar más contexto, cambian algunas cosas, añaden algunas cosas. Lamentablemente una de las cosas que no me gustan del juego, que es algo que no termina, que no cambiaron la versión original, por lo que dijo Makoto, es el combate. Es una caca, ciertas cositas como es una caca, pero el juego igual está bueno y para mí eso le pasa por encima a esas cosas que no me gustan. Es tremendo. Para mí me encantó. No te voy a decir es de mi juego favorito. No, el 0. No. Pero igual está buenardo, está rico. Agua, voy. Pero para mí está bueno. Bueno. ¿Qué más? La historia del juego me gustó mucho la relación de Kiryu con Haruka. Cómo se fue desarrollando, la verdad que me gustó. Y la de Kiryu con Majima ni te digo. Me encantó. Y la historia... la historia tiene eso. Mira, me acuerdo que Makoto me había dejado un mensaje que habíamos leído al final del Let's Play. Que es que el mensaje que quiere dar el juego en sí es no escaparse de los problemas, no escaparse del Darkest. Y a la vez como apreciar lo que uno tiene. Eso es el mensaje que intenta dar el juego constantemente, con misiones secundarias también. Y es muy bonito la forma en la que lo cuenta. Es muy sad, obviamente, las consecuencias de no hacer lo que el mensaje del juego te quiere dar. Pero a mí la verdad que me gustó. Y tengo que tener en cuenta lo que les digo, que es un remake del primer juego que está en la Play 2. Así que para mí está bueno y tiene mérito. Porque en menor medida te podría decir, pero tiene la misma condición que el remaster de los Tomb Raider y el de Turok 3. Que es que hace más accesible para mucha más gente un juego que originalmente estaba para la Play 2. No sé si estaba para otras consolas también, pero poderlo jugarlo en PC también está bueno. Pero sí, la verdad que me gustó bastante. Sacarle el 100% es un dolor de huevos, en el buen sentido. Me gustó. Y eso, la verdad me gustó mucho. Me gustó, no sé qué más decirle. No creo que no les puse nada más, pero está muy... Está bueno. Está bueno. Me gustó, por eso está en la S. Básicamente está en la S porque está bueno. Y también, gracias a Zip por habérmelo regalado, que me acuerdo. No me olvido, papu. Muchas gracias. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda decir? ¿Me queda algo más que decir del Kiwami? Bueno, básicamente lo mismo que les había dicho en el Yakuza 0. Que tiene eso bueno, que te gusten las historias serias o te gusten las bizarreadas. En Yakuza tenés las dos cosas para elegir. Andate a la historia principal y vas a tener una historia seria, mucho drama, y un par de cositas así chistositas bizarritas. Pero también tenés las misiones secundarias para directamente vivir la bizarreada. Pero con... ¿Cómo es? Me perdí lo que estaba diciendo. Eso, que tenés para elegir cosas bizarras, la historia seria o las dos cosas. Y es algo que a mí se me hace muy bonito. Espérenme. Bueno. Y creo que con eso estaría. La verdad, también tiene los minijuegos. Que bueno, no creo que nadie en su sano juicio que no sea para el 100% vaya a jugar, por ejemplo, al Mayang. Pero está bonito. Hola, Riz, ¿cómo anda? Tanto tiempo. Un placer tenerla por acá, señorita Riz. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va? Dice, esta lista es más larga de lo que jugué en el otro año. Digo, Oli. Y yo me quejaba de que había jugado pocas cosas, puta madre. El Mesuking, besto minijuego. No me hagas acordar que con Haruka tuve que volver al Mesuking. La puta madre. Bueno. Sí, Haruka juega al Mesuking. Sí. Sí, juego japonés, ¿qué quieren que le diga? Bueno, ahora toca
Chuchu Charles. Pling. Lo lamento, amigo, pero te vas acá. Lo lamento, Chuchu Charles, pero te vas todavía más abajo que Tomb Raider 3. Exactamente, Jaritos. Empanadas. Pling. Lamentablemente, en el estado en el que está, no puedo recomendar. Mira, ya está. Me bugué yo hablando. No puedo recomendar el Chuchu Charles. No hay forma. El juego, a diferencia, más abajo del No Bitches, ¿sí? Sí. Por lo que voy a decir ahora, justo, mira. A diferencia del No Bitches, a diferencia del No Bitches. A diferencia del No Bitches, el Chuchu Charles intenta abarcar un montón de cosas. Y porque intenta, el que mucho... perdón, me bugué, ya me reinicio. El que mucho abarca, poco aprieta. Y Chuchu Charles intentó abarcar un montón de cosas y no apretó en ninguna. En ninguna. Intentó meter coleccionables. Las pinturas que lo hizo están en lugares horribles. Son un dolor de huevos. ¿Lo sacamos? Sí, pero son un dolor de huevos. Intentaron meter personalización al tren. El diseño del tren es hermoso. Pero ¿qué pasa? Vos mejorás las armas del tren, pero Charles te agarra cuando no estás en el tren. Entonces, de nada te sirven las armas del tren. Si el 90% de las veces te va a agarrar abajo del tren y no vas a poder llegar al tren porque su velocidad es más alta que la tuya. Y obviamente te agarra y te mata antes de llegar al tren. Que es lo que me pasó todas las veces, ¿no? Y realmente las armas, creo que luchas en el tren habré tenido, de las, ponete, 8 veces que habré peleado con Charles, 2 fueron en el tren. Nada más. O sea, el juego se siente. Cuando lo jugás, se siente súper verde. Se siente muy verde al estarlo jugando. Cosa que ahora no me estaré acordando muy probablemente. Pero se siente verde. Se siente muy verde. O sea, la mayoría del tiempo estás a pie. Pero el juego se centra en una mecánica de combate y supervivencia en el tren. O sea, ya tiene algo que es... Tiene algo que es jodido. Y además hay enemigos armados que no podemos pelear con ellos. No podemos combatir con ellos. Salvo que corramos al tren y desde el tren les disparemos. Que es lo que he tenido que hacer varias veces. Además, el juego intenta meter sigilo. Un sigilo bastante raro, el sigilo, pero intenta meter un montón de cosas. Tiene un mapa hasta que se mueve así como en tiempo real. Y vos decís, loco, lo que le metieron a hacer este mapa, que no sé qué tanto fue, porque desconozco de hacer juegos, pueden haberlo metido en un par de cosas más. Que además me acuerdo que habían un par de boxitos en algunas texturas, algunos personajes, creo que no movían la boca, no me acuerdo muy bien. Los diseños estaban medio raros. Y teniendo en cuenta que no es su primer juego, porque la persona que hizo Chuchu Charles tiene otros juegos, hay uno que me interesa jugarlo, que se ve muy distinto a este. Pero... Ven, esto, lo que le comentaba con el Hell Knight. Dije eso y después del E3 voy a tener mensajes por todos lados. Mira, esto juega también el Chuchu Charles. Pero la pone, man. Por eso es jodido. Se arruina la sorpresa. Bueno. Pero no es el primer juego. No es el primer juego que hizo. Y el tipo lo fue como de promocionando en su canal de YouTube, creo. Entonces, como de hermano, dale. Vas a subir como diarios del juego en YouTube. Todo, vas a hacerle como la publicidad. Dámela, no sacas, hijo de puta. Bueno. No sé qué tan difícil le fue hacerlo, porque viendo el salto de lo que hacía antes de esto, tal vez se metió en terreno completamente inexplorado. Y tengo que decir que se nota. Tengo que decir que se nota. Y lamentablemente está divertido. A ver, yo les digo la verdad.
Este juego, encima el modo Nightmare, creo que se llama, lo tengo que jugar para sacar el logro. Es el último logro que me falta. Probablemente le haga un short después de jugarlo. Bueno, voy a hacer un video de eso ni en directo ni en pedo, pero probablemente le haga un shortcito. Pero es un juego que... Si no lo, mira, eso es un parecido con No Bitches. Si no lo jugara en stream, probablemente me aburriría muy fácil y muy rápido. Muy rápido. De Chucho Charles y de Five Nights at Freddy's probablemente me aburriría. Sería muy... probablemente. Pero bueno, lamentablemente se viene acá. Como lo jugamos en directo, nos reímos de los bugs, de las cosas verdes, nos reímos de todo. Pero bueno, así en directo, así nos reímos. Digo, te acompañamos, dice Cero. Claro, sí. Sí. Es gracioso porque con un montón de cosas, grindeos en el Coliseo, el Mahjong, todo, ¿viste? No falta el comentario de, pero papu, hacer un directo, yo no quiero... O sea, ustedes imagínense el Mahjong, estuve creo que durante 7 noches ahí, con descanso, ¿no? Dándole, intentando aprender, que no me entraba en la cabeza, y no me entraba hasta que finalmente empecé a aprender de otra forma, porque la manera en la que estaba intentando aprender no me iba a servir. Y ver eso en directo no hubiera sido bonito, pero aún así hay gente que le hubiera gustado verlo. Me sorprende. Yo te veía jugando al Mahjong. Es que, ¿ves? Mirá, Jarito también. Cero Jarito. Yo quería verte jugar al Mahjong, pero está loco, hermano. Puta madre. Está locos. Bueno. Ay, para terminar la tier list. ¿Sabes qué pasa? Supuestamente íbamos a hacer la tier list. Y como la tier list iba a ser cortita, me iba a ir a jugar al Jump King. Pero viendo la hora, no sé si vamos a jugar mucho. Creo que va a durar 2 horitas nada más. Probablemente el Jump King o no, a ver. Pueden hacer las 10, sí, 1 horita y algo. Va a ser cortito, qué triste. Pero bueno. Chucho Charles, te basa en el estado en el que estás. Bueno. Ahora vamos al último juego de la tier list. El último juego de la tier list. Vamos al Fear and Hunger. No, justo se terminó la música. ¡Alto miedo! Justo se terminó la música. Bueno, para ver qué música pongo. Esta. Ahí está. Ahí está, papá. Fear and Hunger. ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te pongo, Fear and Hunger? Esto teniendo en cuenta, está acá solamente porque saqué un final, que es el más pedorro, el más básico de todo. Solo por eso está acá. Obviamente que hay que meterle a otros finales, vamos a meter a otros personajes, otras cosas. Pero vamos a juzgarlo por el único final que he sacado hasta ahora. ¿Dónde lo pongo? Ay. Cuidado, Ramiro, si lo pones muy bajo te vendrán los guardas con la micropinga. ¡No! No. Si lo pongo muy bajo, viene guardia. Ay, lo pongo acá. No. Para acá. Ay, gracias, señor Amadeón, por esos 5 mesesazos. Como miembro de la secta del fin le agradezco, buen señor. Bueno, te voy a poner acá. Para mí va acá. Vamos a hablar un poquitito del Fear and Hunger. No me recuerdes eso, por favor, no. Por favor, no. Fuera. A ver. ¿Cómo le digo? De momento solo saqué un final. Así que mucho más no tengo que decir. El final E, creo que era el número E. El número E. ¡Ay, por Dios! El final de la letra E. No, el número E. Sí, XD. Sí. Yo saqué el final, pero
el final ese, pero lo que llegué a jugar es tremendo. En el buen y en el mal sentido es tremendo. No te tiene piedad en ningún momento. O sea, te tiran sin piedad alguna en un mundo repleto de absoluta crueldad, maldad, degeneramiento, gore y abuso. Sin nada. Sin ninguna ventaja. Y sabes a dónde vas. Y una vez que estás ahí... Es jodido. Es jodido el juego. No te dan experiencia por matar bichos, como en los juegos así, de este estilo, así de matar bichos, todo y no más. No te dan la única experiencia que podés obtener es la experiencia tuya como jugador después de que te rompan lo que sería el ojete. De decir, la próxima intento hacer esto, la próxima intento ir por allá. La única experiencia que te da el juego es esa. Y es lo que también lo hace bonito. Es una cosa masoquista bastante rica, pero la satisfacción de poder avanzar se recompensa. El tema es que, como les digo, en una pelea, por fallar una pelea o elegir mal o simplemente tener mala suerte, puedes perder tus piernas, puedes perder tus brazos o puedes perder Sí, podrías perder la integridad de tu intestino grueso, por decirlo de una manera sutil. Pero sí, es jodido. Pero me gustaría meterle a los demás finales, meterle a los demás personajes. Pasa que me meto con un personaje, ¿viste? Y digo, este es mi lugar seguro, me quedo acá. Y no pruebo los demás. Pero sí, me gustaría probar un poquitito los demás finales, los demás personajes y ver qué anda. Pero bueno, yo por la experiencia que he tenido lo pondré acá. ¿Es jodido? Es jodido. ¿Tiene ensayo? Sí. Pero es disfrutar. Es que el morbo que me despierta este juego, bro, es tremendo. Es tremendo. Pero bueno, lamentablemente tiene algo muy parecido al tema Darkest o tema, por ejemplo, Subnautica, que es un juego que no empecé todavía, no lo empezamos a jugar. Pero tiene un tema muy parecido. Hay algunos juegos que la mayoría no sé cuáles son. Pero hay muchos juegos que tienen el mismo problema. Fear and Hunger, Darkest Dungeon, Subnautica. ¿Qué otro juego te podría decir que se pueda dar a eso? No sé, no se me ocurren ahora juegos. Pero que es el tema de que yo cuando estoy jugando me hago preguntas. ¿Vieron? Yo estoy jugando, por ejemplo, y digo, uy, ¿ahora para dónde voy? Uy, ¿qué hago ahora? Uy, ¿cómo lo mato a este? ¿Viste? Y yo hablo y pregunto eso. Y nunca falta la persona que me escucha preguntar eso y cree que lo estoy preguntando de verdad. Entonces empieza el backseating, empieza esto, empieza lo otro. Los spoilers es otro tema, ¿no? Pero ay, es que el backseating es insoportable, hermano. Es insoportable, me rompen mucho los huevos. Entonces, pasa con el Fear and Hunger, me pasaba que si no lo hacía una persona, lo hacía otra. Y si no lo hacía la otra, lo hacía otra. Con el Dark también lo mismo. Con el Subnautica sé que pasa mucho. Creo que a todos los streamers que he visto que juegan Subnautica, a todos les caen a hacer backseat. Te recomendaría que podrías hacer esto o... acordate de ir allá, que podrés encontrar no sé qué, o acordate de, o podría, está repleto. Entonces, tiene algo, que estos juegos son jodidos, son difíciles, ¿viste? Entonces uno le tiene, ¿viste? Ahí que te van a romper el culo. Pero uno piensa de, lo quiero jugar, y te vienen los recuerdos, o pensar de, loco, la puta madre, lo voy a jugar, y me van a estar diciendo, acordate de, o podrías esto, o podría lo otro, es decir, la concha de su madre, hermano. Entonces, eso es lo que le pasa, que ya lo habíamos hablado. Eso es lo que le pasa a mucha gente que termina jugando directamente ignorando el chat. Y es algo feo, ¿viste? Que a mí no me gustaría. O sea, yo cuando le ignoro es porque estoy muy, ¿cómo es? Muy concentrado, muy concentrado jugando. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. pero sí, es un dolor de huevos.
Es un dolor de huevo. Por eso, ¿sabés que hasta he pensado en grabarlos? En lugar de directearlos para no tener ni que pensar en eso. Pero no quiero, lo quiero jugar acá con ustedes en tiempo real. Que ustedes vean en tiempo real, ¿viste? Lo que pasa. Entonces tengo unos sentimientos encontrados. Tengo que ver qué mierda hago con eso. Pero son temas internos de mis feelings. Entonces no se vendrá su... No, sí, venir se va a venir, Riz. Venir se va a venir. Suena raro. Pero no, sí, venir se va a venir, Riz. Venir se va a venir. Venir se va a venir. Oh, sí, los quiero jugar. Es que, por ejemplo, yo sé que Fear and Hunger me gustaría darle una noche, loco, con una intensidad. Probar. ¿Quién se.? No, ¿quién no? ¿Qué? Subnautica. ¿Cómo que quién? No, cero. No era por ahí. No debería por. No venía. No debería. No puedo hablar. No venía por ahí. No te las preguntas. Claro, es que se suma el tema del backseating con el tema de que yo me hago las preguntas hablándome a mí mismo, ¿viste? De, ¿ahora qué hago? ¿Viste? O también que me ven desesperado, me ven muy enojado, y dice, la puta madre. Y eso pasó con el Load, las pasó en un montón de juegos, otros juegos también, que me ven desesperado, ¿viste? Silent Hill 1 también pasó, me acuerdo. Y es como de... No, ¿viste? No. Es contraproducente, en realidad. Pero en el Fear and Hunger me confunde. Sí, es que en el Fear and Hunger se vienen bastante. Pero sí, va una A, para mí va acá. Le agradezco a Jarito, que fue quien me lo regaló. Y además, que se tomó el tiempo de hacer la traducción. Para seguirla puliendo tengo que seguir jugando, ¿no? Si no, no. Difícil poder actualizar después la traducción a la versión final y eso si no lo sigo jugando. Pero bueno, se vendrá tarde o temprano. Tarde o temprano. Esperemos que temprano. Se vendrá. Estuvo bonito los libros, sí, estuvo bonito los libros. La gran mayoría de los mensajes estuvo muy bonito. Bueno, ahora ya no tengo nada. Se terminó la tier list. Bueno, se terminó la tier list, chicos. Así que creo que ya nos vamos a jugar. Dale, es 1 horita y media. 2 horitas al Jam King a saludar al viejo. ¿Cuánta fe que me tenés, Lucia? ¿Cuánta fe, no? Ay. ¿Cuánta fe, no? Bueno, para los que la estén viendo en YouTube, hasta acá llega la tier list. Lamentablemente ha sido cortita, pero bueno, estuvo jugosa. Hablamos de varias cositas y eso. Halo Combat Evolved, Yakuza Kiwami, juegazos. Creo que tal vez en el Yakuza Kiwami no me explayé tanto como me hubiera gustado, pero es que no sé qué más decir, porque es más de Yakuza 0, pero sin todas las cosas que tenía Yakuza 0, porque obviamente es un remake, puta madre, tomé agua. Es otro contexto, no es otra cosa. En el Yakuza 0 a mí me gustó mucho el tema de la subtrama de la inmobiliaria y del cabaret. Acá no existe eso. Tiene mucho más contenido y demás, por eso. No es comparable en ese sentido. Pero es como... Diría que es más de Yakuza. Pero no tanto como el 0, pero es más. Y a mí me gustó. Probablemente juegue toda la saga y me encante. Hasta los juegos malos probablemente nos riamos y aún así diga que me gustaron. Espero que no envejezca mal esto y terminen los Yakuzas en la loma del ojete en el estado en el que está. Esperemos que no. Pero bueno, hasta luego YouTube, decía Yacorito. Exactamente, para los que lo habían resubido, muchas gracias por ver. Acá con los que están acá en directete seguiremos. Vamos a jugar los saltitos. Pero para los que están en YouTube, hay casi la idea de tener transmisión ahí, ¿no? Para los que están en YouTube, gracias por ver. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chao, chao.